Suscríbete a La Panterita. 30 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día para todos. Bueno, señores, se mantiene la tendencia. Parece, ¿cómo se llama el programa este de los políticos, verdad? Cuando hay elecciones, ¿viste? Se mantiene la tendencia, ya está el ganador. Se acerca la fecha de las elecciones y se mantiene la tendencia. Es como que da justamente eso. Por la boca de urna. Claro, No, o sea, se mantiene los porcentajes, claro, se va acercando la hora y se mantiene la tendencia, Sí. la distancia. Y lo mismo pasa con Libertad. Lo mismo está pasando con Libertad, ¿verdad? Lo hizo muy simple el sábado, un partido que no tuvo ni una cuota de dramatismo. ¿Verdad que...? Ahí está el tema, cuando acelera Libertad, es como que tiene todo en sus manos, al alcance. Fue muy fácil al final, si vos ves, el partido fue muy fácil, qué bien jugaron. O sea, es como que Libertad dijo, Nacional tropezón, pero nos levantamos. Estamos con el doctor Osvaldo Ifrán, médico de la selección paraguaya. Un gusto de saludarte, doctor. ¿Cómo te va? Muy buen día. Hola Bruno, un saludo para ti y para esa selecta mesa de periodistas y para la audiencia. Gracias, doctor, muy amable como siempre. Preguntarte por Diego Gómez, doctor. Leí por un lado que decían 3 a 4 semanas, otros decían 6 a 8 semanas. ¿Cuál es un poco el reporte oficial que vos tenés, doctor, y el conocimiento de la lesión de Diego? Bueno, como vimos, Diego tuvo un traumatismo a nivel del tobillo derecho. Se le hicieron unos estudios en Miami y el reporte que tengo del club mismo y también de Diego, su lesión es un esguince grado 3 con una muy pequeña avulsión ósea, lo cual significa un pequeño desprendimiento del hueso que no reviste una gravedad y tampoco necesita un procedimiento quirúrgico. La expectativa, según el reporte del club del Miami, es aproximadamente 4 a 6 semanas de recuperación, ¿verdad? Va a tener su periodo de tiempo de reposo y posteriormente va a comenzar un protocolo de rehabilitación, de fisioterapia. Yo creo que con el transcurrir del tiempo vamos a tener una proyección más certera, ¿verdad? Pero en principio se habla de un proceso de 4 a 6 semanas de tratamiento. Doctor, ese pequeño desprendimiento de hueso, dijiste, entiendo, ¿eso es inusual en este tipo de lesiones? No, al contrario, generalmente estadísticamente se ve aproximadamente en un 25 o un 30% de las lesiones por torsión del tobillo. En algunos casos podría necesitar un tratamiento quirúrgico, que es la fijación, pero en otros casos no. Yo no podría hablar técnicamente de la situación de Diego porque no tengo acceso a las imágenes, pero sí, es algo que se ve. No es muy frecuente, pero se ve eso. Doctor, hablando mal y pronto, discúlpame la ignorancia sobre este tema, pero esguince de tobillo vendría a ser que la torsión, o sea, el famoso se torció el tobillo, doctor. Asimismo, una torsión de tobillo, técnicamente el nombre es un esguince. Si hablamos de la definición de un esguince, es una pérdida de relación articular temporal, o sea, dicho en la lengua vernácula, el tobillo le salió de su lugar y le entró otra vez en su lugar al mismo tiempo, en el mismo mecanismo, y eso generalmente implica lesión de los ligamentos, y de acuerdo a la gravedad, eso podría significar, de acuerdo al tiempo también, ¿verdad? Un esguince grado 1 o leve podría significar de repente 2 a 3 semanas aproximadamente. Un esguince grado 2 podría significar de repente 4 semanas más o menos. Y un esguince grado 3 podemos hablar por encima de las 4 semanas, 4 a 6 semanas a priori, ¿verdad? Salvaguardando de que cada paciente tiene su proceso biológico normal de recuperación y también de puesta a punto para su vuelta al campo de juego. Dijiste, doctor, que en unos días más recién van a tener
un panorama con respecto a lo que va a pasar. ¿Cuántos días crees que hay que esperar para que se pueda decir después, bueno, hay que esperar 4 semanas, 6 semanas? Ella tiene un diagnóstico, ¿verdad? Ella tiene un diagnóstico de su esguince y vamos a ver la evolución que tiene personalmente Diego, porque si es que de repente el proceso inflamatorio se controla y disminuye la inflamación, vos prácticamente en 3 semanas podrías estar haciendo algunos pequeños trabajos de campo y eventualmente a las 6 semanas él podría estar entrenando, ¿verdad? Estamos hablando de un tiempo hipotético, ¿verdad? Pero eventualmente vamos a evaluar cómo él sigue en el transcurso de una recuperación para de ahí en más ver cuál podría ser una proyección más exacta. Si yo tengo que responderte hoy, el tiempo aproximado de recuperación va de 4 a 6 semanas. Doctor, pero a juzgar por la imagen que nosotros teníamos en tiempo real, nos asustamos, ¿verdad? Porque nos guiamos pues mucho primero por la reacción del futbolista y de los compañeros. Y él salió llorando. Entonces eso nos dejó preocupados, ¿verdad? Porque Paraguay tiene compromisos ahora compromisos muy importantes. Sabrás lo de la Copa América, hay que ver lo de los Juegos Olímpicos. Y Diego se ha convertido de un tiempo a esta parte en un jugador clave dentro de la selección paraguaya. Por eso nos asustábamos, porque él estaba llorando, ¿verdad? Sí, la verdad que viendo la jugada así y sin ver mucho las repeticiones, hasta dudábamos de repente de cuál era la región corporal que estaba siendo afecta, ¿verdad? Viendo un poquito más y siguiendo un poquito las imágenes, aquí nos damos cuenta también de que justamente Diego se estaba tomando el tobillo y por ejemplo no de la rodilla, ¿verdad? Entonces son pequeños gestos que a nosotros por TV, quien lo mira por TV puede hacer una suposición, ¿verdad? Pero de todas maneras siempre los estudios posteriores te dan una mayor exactitud del diagnóstico y por ende podemos hacer una proyección del tiempo de recuperación que te puede llevar. Doctor, ¿algún otro jugador paraguayo en el extranjero que te hayan encomendado algún trabajo, algo especial? Y en forma especial realmente no, pero todos están siendo seguidos. En el grupo de trabajo de selección nos estamos comunicando permanentemente sobre las situaciones que tienen los jugadores, juegan, no juegan, juegan tantos minutos, salió por una lesión, salió por un cambio técnico, táctico. Son informaciones que constantemente estamos comunicándonos los fines de semana. Tenemos el caso de Julio Narciso, que desde el sábado está entrenando con el plantel, según lo que me mencionó él, bastante bien, pero vamos a ver cómo va evolucionando también. En este momento Julio no está con una lesión específica, estuvo con una inflamación posterior a uno de los partidos en el entrenamiento. Miguel Almirón, que está en un proceso de rehabilitación por su lesión de ligamento lateral interno, pasando por un buen proceso. Él está a cargo del Newcastle, lo mismo que Julio está a cargo del Brighton. Y Ramón, que también está en un proceso ya de campo, que bueno, ya dependería de la situación, digamos, de torneo que tiene Talleres. Doctor, un abrazo desde el aire. Como siempre, muy gentil. Un fuerte abrazo. Un saludo para todos. Gracias. Gracias, doctor. El doctor Osvaldo Ifrán, médico de la selección. ¿Qué fecha? Esta es la que tuvimos, ¿verdad? Porque el Tacuarí Guaraní fue un partidazo. A mí no me gustó el Olimpia Nacional. Me gustó Cerro Porteño 2 de mayo. Y fuerte estuvieron los 2 de mayo el sábado. El 2 de mayo escuché en tiempo real y si preparamos un resumen, porque mucha gente se desconecta, parece que sábado o domingo por la mañana a mediodía y vuelve a la tarde noche, pero me gustaría escuchar porque la verdad que el presidente fue más liviano que el propio Felipe Jiménez. Él decía que Cerro no necesita este tipo de ayuda, ¿verdad? Y hablaba de que le quieren mandar al fondo a los técnicos paraguayos. El presidente Romero dijo, entre otras cosas, después trató de
acomodar de vuelta de que ellos tienen que estar preparados que va a pasar otra vez, que probablemente van a jugar con uno menos contra Libertad. Y yo a entender eso que Sí. contra Libertad esperan una expulsión. Así mismo. ¿Verdad? También desde ese lado es como que... Pero eso ya vos tenés la versión también de Raúl Vicente Amarilla. Ayer él se quejó y yo sinceramente ayer me pareció en tiempo real dentro de la cabina de la radio donde tenemos el monitor en cancha nacional, pero hoy me reafirmo viendo la repetición una vez más. Fernando Cardoso tenía que haber sido expulsado. Dani me dio una explicación, pero disculpame con todo respeto, Dani. Vos me dijiste algo de la altura, que no sé qué, la medida. Porque se mide, pues eso porque es pisotón. No, ya sé, pero hermano, esto fue un planchazo, fue una plancha. Fue una plancha que no tuvo demasiada intensidad y es lo que ellos hablan de pero ¿dónde de se su- mide la intensidad? ¿Quién nosotros cómo vamos a saber por televisión la intensidad? Mira que se levantó rápido Alfaro y se siguió jugando. ¿Y por qué quiso? Porque Claro, mira que fue como muy también honesto. Pachi, si quería se levantaba, pero también fue vivo. Entonces para mí, en mi caso, y lo dijimos en tiempo real, yo te dije cuando veíamos el Río Parapé, te dije va a ser amarilla para Pachi y roja para Domínguez. Y lo de ayer cuando veo que eso es pisotón y no Esa se plancha. solucionaba con 2 amarillas. No. Porque para mí es ir de un extremo a otro también. No estamos diciendo que se pite cualquier cosa, pero acá estamos viendo la repetición. Yo no sé, Federico, Fabio, Ariel, porque la Dani ya conocemos. ¿verdad? No, para mí expulsión, ya vi varias así, Y de para la mí época es también de expulsión. Mira, otros jugadores, y era expulsión. Por más que Alfaro se levante rápido, ¿verdad? No, es temeroso. Vos sabés que Cardoso se asusta, ahí se va. Él es el primero que pide, el primero que pide la intervención médica es Cardoso. Es que los árbitros te van a apelar legalmente, te van a decir, es una jugada temeraria, no una jugada Sí, bruta. pero que después en otro partido no me vengan a expulsar al 6 de Ameliano por una igual, Eso ¿verdad? es lo que Entonces, tenemos- no. eso es lo que tenemos No, y que eso es lo que discutir. tengo que cuestionar yo, ¿verdad? Claro, O sea, el mismo árbitro me viene al de Ameliano, al de General Caballero, que hace poco vimos una expulsión donde el tipo no le hizo nada y lo expulsaron. Y la de Pachi Carrizo está muy fuerte. Cardoso tiene un antecedente de una sin querer contra Cerro, ¿no? ¿A quién le había...? Rodrigo Melgarejo. Contra Melgarejo. Esa jugada que después la gente olímpica, pero fue penal Arzamendi. La gente de Cerro, No, claro. esa No, jugada. pues pasa que él quiso patear al arco esa vez. Cardoso es un tipo que va muy fuerte. Que él Sí, siempre es que el juega al anterior vos límite. viste esa, pero- que le tiró de atrás y justo saltó el de ¿Sí? Nacional. Fue 3 minutos antes de esta, no sé si ¿Y estaba la pelota dónde muy estaba cuando se nervioso. produce ese contacto? ¿Ven dónde estaba la pelota? Sí, Para vos es... Y yo veo y le dobla el tobillo. No sé cómo no se lesionó mal acá Alfaro. Porque creo le agarra que- el tobillo. Mira cómo queda el tobillo. Él felizmente aflojó. no que por eso el propio Cardoso va corriendo. O sea, para mí esto era expulsión, para vos... Ahí está. también. Para mí expulsión. Para Federico, Ahí está. para acá Mira. Fabio y Dani son los que van por el supuesto reglamento, bueno, no el supuesto, el reglamento, perdón. ¿Verdad? Y le pisa y enseguida saca el pie también Fernando. No, es que deja, si dejaba así, hasta le rompía todo, ¿verdad? Sí. Pero me parece que al darse cuenta, él trata de salir de esa situación. Y lo de Pachi ahora voy a decir que... Para mí, lo de Pachi, vos sabés que mirando la repetición, yo creo que salvaguardaba el espectáculo, Dani. Sí, No, Y pero, yo sé que claro, no va a apelar otra vez el reglamento, No, pero por que eso. hay un brazo levantado. Para mí esa es una jugada Pero de- el problema es que vos mirás en Europa y esto te solucionan con 2 No, amarillas y no, se acabó. vamos a hacer al espíritu Pero, del reglamento, ¿sabes dice- qué? ¿Sabes por qué? Perdón, con esto quiero redondear, Sí. Fabio. Para mí la expulsión tiene que ser muy contundente, porque vos le estás diezmando al equipo que sea, no importa acá el club, el color. Pero vos le estás echando a un jugador, le estás dejando en el primer tiempo, Pero la idea desde central el del minuto do- 0 puede expulsar a un Claro, jugador, eso yo sé, entiendo. Pero la vara nomás tiene que ser bien rigurosa para que puedan Sí. expulsar a un jugador. Porque si la regla dice agresión, ahí no hay agresión, que eso si el otro le está encima y andate de acá, le dice, salí de acá, le dice, ese manotazo por detrás, no puede ser agresión. Ahora si me decís que le está esperando con el codo para romper la boca, es otra Bueno, pero cosa. codo no hubo. No, y por eso, fue brazo. Le Y braceó. bueno, y por eso, Es para una mí eran brazo. 2 amarillas. Es un manotazo, Yo es la también. misma cosa que le empujar a un jugador. Empujar también es parte, puede ser una agresión tranquilamente, eso, pero no lo es. ¿Quién, para los ¿Quién árbitros. fue el árbitro de este partido? Mario Díaz de Ibar. Bueno, y Mario Díaz de Vivar fue llamado por el VAR y es muy difícil que los árbitros a veces le sostengan al VAR. ¿En qué sentido sostener yo de aguantarlo? De decir, no, señor, esto no es para mí, déjeme yo soluciono. 2 amarillas.
Porque el VAR le llamó evidentemente porque le dice acá esto es para roja. ¿Verdad? Claro, Sí, sí, sí. claro, por eso. Y por eso yo te dije que le iba a amonestar a Pachi, porque en la cámara se ve que Pachi es quien provoca esta reacción. La idea central de la gente del 2 de mayo es que esto no pasa por una cuestión de reglamento, pasa por un tema de las camisetas. Por eso, los que se indignan, que son los representantes de las grandes camisetas, dependiendo a la consecuencia nomás es. Pero lo de la gente del 2 de mayo es más genuino cuando dicen, no, esto no pasa contra Cerro, contra Olimpia, va a pasar contra Libertad, y después cada uno va a decir, no, pero en esta jugada debió ser, pero en esta no. Pero ayer Raúl Vicente Amarilla, ¿qué fue lo que protestó? Y esta. ¿Qué? Y O esta sea, la de dio para Cerro Pitín. 2 de mayo. Claro, porque mira que la del Y partido habló del del gol Olimpia. anulado también. Sí, Hugo pero Fernández. la del partido Olimpia, el propio Palermo se encargó de eso. No, pero Palermo es muy objetivo con el tema de... Él dice, no, nosotros acá estamos jugando mal, el arbitraje va por otra línea. Pero Cuando Ariel es dice el cierto, tema del gol anulado, es cierto Hugo que Fernández protesta, no es cierto que protesta no porque, falta. Claro. porque ¿por qué tarda tanto en pitar la falta? Eso también es una cuestión de protocolo. Sí, pero ¿por qué de protocolo? Porque si después ven que en el VAR dicen que lo que fue falta de redes había sido que no fue, tienen que validar el gol. Por Y bueno, eso pero dejan entonces que- no está O muy sea, ¿cómo seguro. esperan que termine Claro, la es como el jugada? tema del banderín. O sea, Igual que el banderín, pero entonces no está muy seguro, porque lo del banderín yo te puedo comprar porque es una jugada muy arriesgada. Entonces él sanciona la falta, el de arriba le dice que no fue falta. No. Viste que Juan Gabriel ve y él puede decir, para mí esa es falta, pero voy a dejar que termine la jugada para sancionar y después el VAR me va a decir si el yo me chequeo. equivoqué. Y por O sea, eso ese es el digo, protocolo. no está muy seguro, por la mayor parte de los árbitros que cobran falta en ataque, no esperan como esperó ayer, falta en ataque. claro, Offside sí te compro porque el offside es algo muy involuntario que a veces puede ver algo que el VAR te va a demostrar que no es así. Claro, pero es lo que ayer, recomienda cuando, ese- o sea, vos no puedes estar tan seguro que sí después, entonces dice, deja nomás que termine y eso fue lo que ocurrió. Pero no suelo ver mucho, ¿eh? No se ve mucho esa jugada, ni a nivel internacional ni a nivel local. Suele Definición de ocurrir, pero- falta en ataque. Claro, casi nunca termina en gol. Porque Dani, porque fue muy clara la falta. Para mí Claro, muy clara la es falta. que los tres dijimos- Y lo hubiera cobrado, pues cuando se pregunta El, que el cobró- árbitro en tiempo real ya tenía que pitar la Claro, falta. para evitar ¿Vos sabés esa qué cuestión jugador luego. se quedó parado esperando que pite la falta? Sí, ahí está, mirá. Claro, como también hay que decir, vos sabés que Anthony no se percata, por eso él cuando mete Fernández le quiere reclamar a sus jugadores, a sus compañeros. Por eso, o sea, yo explico nomás desde el lado del reglamento y desde la dirección le dicen, le recomiendan, aunque Claro. a vos te parezca, no cobre de forma inmediata cuando hay inminencia de definición. Claro, yo creo que, o sea, la protesta no tiene tanta fuerza como el hecho concreto que la falta fue falta, ¿se entiende? iba a O sea, fue falta. Después, si a vos no te gustó que sancione después, a mí no me gusta que la falta. Si vos estás seguro que falta, sanciona ya antes que la pelota llegue a Fernández. Sí, Porque si no y- te puedes meter en un lío. Iba a ser, Te metes diferente, iba a ser sí. totalmente diferente si Fernández le pegaba fuera la pelota. No sé si en un clásico inmediatamente se jugaba. Juan Gabriel va a dejar pasar algo así, ¿verdad? Entonces, esa cuestión le dio cabida a lo que dijo Raúl, que me creo como dice Dani, lo del viernes. El viernes había una pica tremenda, yo creo que lo del partido del famoso escritorio pegó mucho. Y creo que la gente de Cerro entró con eso y la de 2 de mayo con que le ganaron en invicto, porque la primera jugada ya fue de empujón de Domínguez con Brock. Brock, un tipo tranquilo, lo agarró el cuello, le El dijo... propio ¿sabe Jiménez qué? dijo acá que lo del escritorio pesó. Por eso. Él dijo, por lo visto, que no se olvidó la gente de Cerro de lo Sí. que había pasado en la primera rueda. Y en el segundo tiempo, los de Cerro le pisaron la pelota ya, porque el segundo tiempo, 2 de mayo nunca tuvo fuerza, más allá del gol del Queso. Nunca tuvo fuerza para pensar que podía empatar, y Cerro lo jugó en serio. Se nota que quedó un resabio importante de aquello. Los jugadores no tienen la culpa, ni lo de Cerro, ni lo de 2 de mayo, de lo que fue la hinchada, pero quedó aquello que fue, de algún otro modo, el principio de un bajón que tuvo el Cerro Porteño. Pero yo creo que en cuanto a autoridad para vestir ropa de candidato, Cerro mostró. El gol de Churín, un golazo, desde el pase de Pachi hasta la definición de Churín, en la defensa sin ningún problema. Era un partido bravo, en la previa todos dijimos que era un partido bravo, y para Cerro en ningún momento, incluso 11 contra 11 fue un partido comprometido, y Libertad lo ganó de taquito. Por eso digo, pues, separo que los tres ganaron, pero
Libertad con suficiencia, Ahora, yo Cerro pregunto con también, autoridad. ¿Y Sí, Trinense por qué lo tenía a Chiquito Jiménez en la banca? porque él nunca entra Él como no titular. está físicamente No, bien. él no es Pero titular. no está bien No, físico, no. porque digo nomás, él es un jugador clave, o sea, las veces que entra él hace A la goles. pucha, preguntarle a O sea, que Boca, Trinense- a Colo Colo, Y cuando bueno, él entró, ¿por qué él no, porque no entra a aguanta jugar? media hora. Fíjate en esos partidos que Sí. él menciona, él siempre entra en la recta final. Ah, Le está, bueno, le ya está no me buscando, callo. le está buscando la vuelta a Rúa porque aparecieron apellidos que para nada van a sonar familiares. Pereira, Cañete, sí. Machuca, Andrada. No. Son apellidos que vos ves el equipo de Trinense de y alguna u no... otra manera pensó en el partido de mañana también. Y también, es que y también. Es que es muy fuerte el tema del premio también por ganar un partido. Yo creo que también de ese lado medio que... Pero mira Sí, que pero en cada vez se le reduce a Trinense su gran colchón de la apertura del año pasado. Claro, totalmente. Porque Así es. Trinense sigue con esta línea y hasta puede verse comprometido seriamente con el tema del descenso. Y en el partido, Libertad de vuelta no estaba generando situaciones, ni una. Y aparece otra vez una resolución personal, una variante que tiene el remate de media distancia de Caballero para anotar el gol bien colocado, hecho de paso. Y desde allí como que se le cayó totalmente la estantería ateniense, porque quedó en show, groggy, desorientado, y En le pudo show, haber metido en en show, show, ah. le pudo haber metido dos más en ese trayecto en el que se dio esa confusión generalizada de los hombres de Teniense, a tal punto que Arrúa mandó a calentar a todo su banco, porque si seguía así seguramente iba a meter por lo menos un par de cambios, porque se le venía la noche ya en ese primer tiempo sobre los 20-25 minutos a Trinense. Che, el gol de Melgarejo, el gol de Holanda contra Argentina, ¿eh? Ah, Qué sí. lindo. Es la misma jugada, ¿eh? Zanetti con... Claro. No, tú te fuiste a Argentina. El empate de Holanda. El último, No, Albo. Gabriel. El que Holanda le hizo a Con otro Argentina. jugador. Ah. Claro, anda para allá. Anda para allá vos, sí. Borges. Bobo hizo el gol. No, pero por eso. Pero es la misma jugada, o sea, punto para Galeano en la pizarra. Lo que pasa es que en la previa, uno si va al tema de anotar y puntuar el grado de dificultad, el que más difícil tenía en la previa era Cerro, segundo era Olimpia y tercero era Libertad. Libertad jugaba en casa. O sea, Cerro tenía que ir a Pedro Juan Caballero y Olimpia jugaba contra un rival al que no le ganaba hace 3 años. Y después vos ves, para decir quién fue el más ganador, donde la matemática no se movió, porque los tres sumaron de a 3. Y yo creo que allí cada uno va a poder llevar agua a su molino. Cerro, por el tema de haber simplificado la tarea en un partido que en la previa se presentaba bastante complicado. Y en el caso de Olimpia, con la simple ecuación, se ganó jugando mal. Y que se mejoró en el segundo tiempo, pero es un equipo que todavía Palermo le quiere buscar la vuelta. Y el único que completó la expectativa con lo que ocurrió fue Libertad. Y una fecha más para lo que significó el cierre de la 14. Y el tema amarilla que fue el disparado un poco después para ir opinando sobre las variantes que se dio en el campeonato, para mí es una pirotecnia, porque su declaración vuelve a centrar en el arbitraje y habla que se direcciona, dice, a que nosotros por Olimpia estemos alejados de la punta porque ellos saben que si por ahí se nos da, podemos aguar la fiesta a muchos. Yo creo que esta parte no tiene sustento, es como que pirotecnia, elemento de distracción cuando tu equipo sabes perfectamente. Yo creo que Raúl Vicente Amarilla, que es un hombre de fútbol desde chico mamó, sabe perfectamente que Olimpia no está jugando bien. El discurso tiene que ser directo y enfocarse en lo que ellos creen que lo que pasó el viernes. Si ellos dicen, bueno, fíjense lo que pasó el viernes, ¿verdad? Pero yo entiendo lo de Raúl, ¿verdad? Porque él es... ¿cómo se llama? ¿Cuál es el cargo que tiene él? Él es Gerente institucional. Director institucional. Sí. Él no puede salir a decir, Olimpia jugó horrible, porque en un momento uno de los compañeros, colegas, le dijo, pero el funcionamiento del equipo, bueno, eso pregúntenle, porque le dijo también, le abordó el tema de los cambios. No, los cambios pregúntenle usted a Palermo. Yo le digo a usted el tema arbitral. O sea, él está para hablar de estas situaciones, pero es comprensible porque él no puede salir a decir, horrible el rendimiento de Olimpia, lo ganamos sobre la hora. Lo ganamos porque, no sé, se encajó el gol. Pero parece una obviedad, ¿verdad? ¿Para qué apuntar al Parece arbitraje? una sinceridad, pero es así, ¿verdad? La verdad... Pero ¿viste lo que dice? Él es como que hay fuerzas exógenas extrañas que conspiran contra el Olimpia y que el Olimpia puede ser peligroso para muchos si es que estas fuerzas oscuras no aparezcan. O sea, yo estoy diciendo eso porque yo entiendo más o menos. No, y el tanto equipo así nos me da. lo dijo fuerzas No, ya oscuras. sé, pero... Vamos a escucharle a Raúl Amarilla. Perdón, está Rodrigo Oliveira.
colega brasileño de Radio Gaúcha. Gusto de saludarte, Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿qué tal? Un gusto saludar a ti, a los oyentes de Radio ABC Capital. Un gusto hablar con el increíble pueblo de Paraguay. Muchísimas gracias, Rodrigo, por atendernos, por estar al aire. Queremos confirmar esta información que nos parece muy importante. Franco Cristaldo, que juega en Gremio, nos están diciendo que está a una firma de naturalizarse paraguayo. ¿Eso es correcto, Rodrigo? La información que nosotros tenemos es de que hay esta posibilidad, incluso creo que hace un mes Grêmio liberó a Franco Cristaldo para viajar a Asunción. No tengo acá la información de que falta solo una firma, de que está todo casi arreglado, pero sí, Grêmio trabaja con la posibilidad de perder Cristaldo por varias fechas de Campeonato Brasileiro, mientras Paraguay estuviera jugando la Copa América. No tenemos la confirmación de que está todo arreglado o a una firma de estar confirmado, pero seguro que Grêmio está preparado, está en planeamiento de Grêmio no tener a Cristaldo en los partidos de Campeonato Brasileiro que serán jugados cuando Copa América estuviera ocurriendo en los Estados Unidos. Ahora, Cristaldo, este jugador, Franco Cristaldo, a un paso de la firma naturalizarse paraguayo, no es nacionalizarse, naturalizarse, que es muy distinto. Quiere decir que él tiene o papá o mamá paraguaya, o el abuelo es paraguayo. ¿Cómo puede ser? Sí. ¿Verdad? Sí. Tiene antepasado paraguayo. ¿Verdad? Sí, o sea, sí. tiene una raíz directa. Y de hecho el apellido es muy nuestro también, ¿verdad? Cristaldo. Cristaldo, no, Cristaldo no. Y decime una cosa, Rodrigo, él es jugador titular, porque acá me dicen que inclusive él jugó con el dorsal número 10 el último partido. Sí, Franco Cristaldo es no solo titular de Grêmio y camisa 10, como uno de los mejores jugadores de Grêmio hoy. La verdad es que Cristaldo en año pasado y en los primeros partidos de este año era un enganche importante de Grêmio, pero un jugador nota 6-7 que para algunas personas incluso podría ser sacado del equipo para que Soteldo, venezolano fichado por Grêmio, fuese titular. Pero la verdad es que desde que el DT de Grêmio, Renato Portaluppi, habló con Cristaldo y pidió para que Cristaldo tuviese una postura más agresiva en la cancha, Cristaldo cambió de manera grandiosa su performance, pasó a jugar de manera espectacular. La verdad es que Renato pidió a Cristaldo para dar más tiros en la portería, para entrar más en la área de la defensa adversaria, y Cristaldo dejó de ser solo un enganche y pasó a ser un enganche, pero también un segundo delantero de equipo de Grêmio, entrando en la área, y pasó a marcar muchos goles, y hoy nadie habla que Cristaldo tenga que salir del equipo. Cristaldo es hoy una pieza clave de Grêmio y seguramente la afición de Grêmio va a quedar muy triste si perder Cristaldo para selección de Paraguay durante la Copa América. Y nosotros muy contentos, perdón, quiero preguntarte lo siguiente, ¿cuántos años tiene él? Y acá Dani tiene una pregunta a un colega y Federico tiene datos también de él, porque me llama la atención, yo no le ubico a él, sinceramente soy muy honesto en esto, ¿verdad? No lo estoy ubicando a Cristaldo, a Franco Cristaldo, no recuerdo de... y me dice Federico que no jugó nunca en Paraguay. De hecho, él se cría, decía, en un barrio muy conocido de Buenos Aires como el Fuerte Apache, donde se crió Tevez, Fabro, varios jugadores, ¿verdad? Y él juega en Boca, pasa a Huracán, y en Huracán ahí le va muy bien, hace muy buena campaña, pasa a Brasil y tiene un abuelo. Su abuelo de nacionalidad paraguaya. ¿Cuántos años? ¿Es joven todavía? 27 años. Fue citado, madura, ¿verdad? fue citado a la sub-17 de Argentina, a la sub-20, pero no jugó ni un partido. Estuvo en ambas categorías citado en algún momento, sub-17, sub-20, dice la información. Para que él, Rodrigo, para que él se naturalice, quiere decir que ya el técnico habló con él, el técnico de la selección paraguaya, entonces.
Sí. Yo estoy seguro que sí, porque Cristaldo, incluso cuando Grêmio tuve un periodo sin partidos, hace un mes Cristaldo viajó a Asunción para naturalizarse y seguramente que un jugador como Cristaldo, si está naturalizando, es pensando en la posibilidad de jugar por la selección. Cristaldo no es joven, es verdad, tiene 27 años, empezó en Boca Juniors, no tuve una participación marcante en Boca Juniors, tanto que fue cedido por préstamo a equipos de España y a equipos más chicos de Argentina, pero su mejor temporada había sido en Huracán en 2020 y 2021 y 2022 creo. Y la verdad es que Grêmio fichó a Cristaldo para jugar año pasado con la intención de tener un buen enganche para servir a Luis Suárez. Fue la performance de Cristaldo en Huracán que llamó la atención de Grêmio. Y como dice, Cristaldo fue bien, pero un jugador nota 6-7. Y en este año está siendo un jugador nota 8, 8,5 y a veces 9. Muy importante para Grêmio, no solo como enganche, pero también marcando goles. De hecho, viene a anotar el gol del triunfo contra Cuiabá y había también tenido activa participación en el Gauchão y es goleador del equipo en las primeras 3 fechas del Brasileirão, Rodrigo, ¿no? Es verdad, es goleador del equipo en la temporada, Franco Cristaldo. Es jugador de Grêmio que ha marcado más goles en este año, que no es usual para un mediocampista, pero la verdad es que si tenemos la alineación de Grêmio, Cristaldo es enganche, camisa 10. Pero en la cancha muchas veces vemos Cristaldo entrando en la área como un segundo delantero. Y en el partido ante Cuiabá, por ejemplo, era un partido que Grêmio tenía pocos titulares, Cristaldo era uno de ellos, era un partido muy duro, Cuiabá tenía una defensa muy fuerte y Grêmio no sabía cómo marcar goles porque no tenía espacio. Y Cristaldo en una jugada individual marcó un golazo de fuera de área que pongó Grêmio en liderazgo del partido y cambió un partido duro para un partido más tranquilo para Grêmio. Entonces, Cristaldo está siendo una pieza clave del equipo de Grêmio en este año. De hecho, para ser preciso, ya había tenido los primeros contactos con Guillermo Barros Esqueloto, tuvo una lesión Cristaldo, y ahora Garnero lo está siguiendo nuevamente, entonces habrá seguramente Copa América para Franco Cristaldo, que ayer, yo estaba escuchando la previa del Clásico Argentino, estaba escuchando en la red y estaban, o sea, dicen el argentino Cristaldo, ¿verdad? Pero estaban hablando de la importancia que tiene actualmente en Grêmio. Este jugador de muy buen físico. En el argentino. Llegó una época que había resumen de goles del Dortmund, cuando estaba en la época dorada del Dortmund, y decían el argentino, y acá nosotros decíamos el jugador paraguayo, una cosa de loco era. No sé, menos mal que no llegamos a una guerra por esa cuestión de si era paraguayo o argentino. Pero bueno, se fue Rodrigo. No, está todavía. Rodrigo, para cerrar. Entonces estamos hablando, según lo que vos mencionás, de hecho, nosotros tenemos una muy buena sintonía en toda la República y en el este del país, que es cercano a Foz de Iguazú, ahí en Ciudad del Este. Entonces sigue mucho el fútbol brasileño. De hecho, también nosotros estamos siguiendo bastante el fútbol brasileño, más de lo que era antes por el crecimiento que ustedes tuvieron en su liga. Es un jugador muy importante, te pregunto esto, ¿del Grêmio o ya a esta altura es un jugador destacado del fútbol brasileño, del Brasileirão? Creo que sí, si me preguntas hoy, yo digo que sí, pero como el Campeonato Brasileiro tuve solo 3 fechas hasta ahora, tal vez sea temprano decir que es uno de los mejores jugadores de Brasil, porque como saben, la Liga Brasileña, o mejor, la temporada brasileña é impresa con los torneos locales. Acá en Rio Grande do Sul, el Campeonato Gaúcho, que tiene muchos equipos más débiles. Entonces, Cristaldo está teniendo ahora la oportunidad de jugar Campeonato Brasileiro ante los mejores equipos y está seguramente muy bien. Creo que es seguramente uno de los más importantes de Grêmio. Creo que va a ser uno de los mejores de Campeonato Brasileiro, pero Campeonato Brasileiro tuve todavía 3 fechas, tal vez
sea temprano afirmar de manera categórica, pero estoy seguro que Cristaldo, con la performance que está teniendo por Grêmio, va a ser uno de los mejores mediocampistas ofensivos de Brasil y estoy más seguro que Franco Cristaldo será muy importante para el equipo de Paraguay si el proceso de naturalización quedarse listo antes de la Copa América. Hablaste de que es enganche, pero ¿cómo juega Renato? ¿Con el enganche y los tres en punta otra vez? Es decir, con dos extremos y un delantero, ¿él juega por detrás de ellos, Rodrigo? Sí, Renato siempre juega con dos puntas, un enganche y un centro delantero. Un 4-2-3-1 para 4-3-3. Ahora Grêmio está jugando con dos puntas muy veloces, Soteldo en punta izquierda y Gustavo Nunes en la punta derecha. Era Pavón, que está lesionado ahora, y Diego Costa como centro delantero. Pero Diego Costa no es un centro delantero con movilidad, es un centro delantero clásico. Y que tiene 35 años. Entonces es muy importante para la formación de Renato que Franco Cristaldo se mueva y entre en el área, haga tiros en la portería y sea casi un segundo delantero. Y es lo que está haciendo y que está siendo muy importante para Grêmio y estoy seguro será importante para Paraguay también. Necesitamos, te voy a ser sincero, Rodrigo, no tenemos lastimosamente la cantidad de jugadores y con calidad de Brasil y de Argentina y hasta me atrevo a decirte de Uruguay y Colombia. Así que a nosotros en estos momentos nos viene bien un jugador en cualquier puesto, pero te debo puntualizar que en esa función que estás describiendo, más aún, porque hasta ahora no encontramos un jugador de esa naturaleza, de esa característica en la selección paraguaya. Así que ojalá nos estén escuchando y si ya está en proceso el tema de naturalización y que hace un mes estuvo en Paraguay, vos estabas mencionando, jugador de Gremio, jugador titular de abuelo paraguayo. Ojalá que pueda jugar por nuestra selección. Muchísimas gracias, Rodrigo. Algo que no te preguntamos y consideres importante decir, no sé, Villasanti, ¿se queda en Brasil cuánto tiempo más? Porque en algún momento se habló de su transferencia, sin embargo hubo una renovación. Se habló de su transferencia para Europa en los primeros días del año, pero después tuve un acuerdo entre Grêmio y Villasanti, sus valores, su sueldo fue muy valorado por Grêmio, entonces acá no creímos que Villasanti va a salir de Brasil tan temprano. La idea de Grêmio es tener a Villasanti por mucho tiempo todavía. Y sobre Cristaldo me quedo contento que Paraguay tenga un refuerzo como él, que valoraría mucho más la buena relación que hay y los buenos recuerdos que hay entre Grêmio y Paraguay por Arce y Rivarola, y también la buena relación de fútbol de Porto Alegre, porque tenía también Enciso y Gamarra en Inter. La novedad sería un jugador ahora ofensivo, valorando y fortaleciendo la relación entre nuestro estado de Rio Grande do Sul y el fútbol de Paraguay. Gracias, Rodrigo, muy amable, un fuerte abrazo. Abrazo, saludo a toda la gente de Paraguay. Adiós, adiós. Rodrigo Olivera, brasileño, Radio Gaúcha. Vuelvo a insistir con esto, muy importante lo que acabamos de escuchar y nos vamos a ver. ¿Cómo puede ser que él hable casi tan bien el castellano? Y acá Carpegiani estuvo 38 años más o menos y nunca pudo hablar bien el castellano. Conste que nosotros teníamos una deducción antes con los colegas, que él hablaba cerrado cuando no quería complicaciones. Y cuando quería hablar bien en castellano, te hablaba bien en castellano. Muy, muy hábil era Carpegiani. Sí, Pero digo nomás, volviendo al tema de la información, me parece la noticia del día, muchachos. Estamos hablando de un jugador que viene de marcar en el Brasileirão, jugador titular, camiseta número 10, Renato Portaluppi pide por él, estaba para irse. Hoy es más titular, o sea, hoy es titular por encima de Soteldo, el venezolano, el chiquitito, que tanto se le alabó. Lo compraron del Santos, ¿de verdad? Claro. O sea, cuando se va Suárez,
para reemplazar así con un boom, trajeron a Sotelo en Gremio. Y aquí dice Renato, información de hoy, dice que él lo convence, él le pide que pise más el área a Cristaldo. Yo hablé con él que jugaba por muchos lados, jugaba en todas las líneas, no atacaba, no se aproximaba al área, dice Renato, el técnico de Gremio. Y hace la comparación, por ejemplo, que en este año tiene 8 goles en 18 partidos. Cristaldo es el goleador, tiene 2 asistencias y habla que el año pasado a esta altura tenía 3 goles en 16 partidos. En total el año pasado 11 goles en 54 partidos. Ahora más llegando, está allí y como decís es titular ya porque hay duda con Pavo, con Diego Costa. El miércoles juega contra Estudiantes de La Plata. Y ahí va a estar Cristaldo. Claro, de esos 11 goles que anotó durante todo el año pasado, sí, 3 fueron de penal. Y este año los 8 goles que marcó, ninguno fue de penal. Y por eso decía, él marcó en la final del Gauchão, él marcó el único gol del triunfo ante el equipo de Pita. Y 3 días antes él había marcado uno de los 2 goles, por eso él es el goleador del equipo. Anoten, muchachos, anoten. Por Fabio, el colega decía que después de esa charla de Renato le dijo... suma los datos estadísticos, Wilson, con respecto a lo que está pasando este año en el Brasileirão. Dice, Cristaldo de Gremio es el jugador con más acciones que generan finalizaciones en el Brasileirão. Y dice, Cristaldo, 18 acciones que finalizan con jugadas de gol. John Arias es el segundo, tiene 17, y Hulk, el de Mineiro, tiene 15. Bueno, hasta en eso Cristaldo está haciendo buen trabajo para hacer el enganche del equipo. Y con la figura, por eso le preguntaba la figura al colega, y puede jugar ahí y jugar con 3 puntas. Va a ser muy ofensivo el equipo de Paraguay, pero necesitamos un hombre que nos dé ideas en el juego. Pero inclusive, no sé, acomodarle por delante de los 2 volantes de marca. Y ahí, por ejemplo, rápidamente pensás, Cuba es uno de los preferidos, que juega con Garnero también, ¿verdad? Sí, con Diego Gómez. Cuba, y si no está Gómez, Villasanti, y ahí ya tiene que jugar... En realidad, justo se dio con la lesión de Diego, ¿verdad? Porque... es doble 6 y por delante ese doble 6 a 2 rapiditos por banda, él, claro, y por detrás del... Almirón y Enciso. Almirón y Enciso por afuera y él de enganche. ¿Vos sabés cuando hablamos con Infran? Uno decía, mira, pues están todos lesionados, porque vos decís Almirón, Enciso, los 2 están en recuperación. Ramón Sosa, ¿dónde lo pones? Pero hablan mucho en la eliminatoria de septiembre, ¿verdad? Ya sé, pero lo que te dijo es Ramón Sosa. Pero, Dani... Yo insisto, no quise nomás mostrar nuestra pobreza, ¿verdad? Pero no sé si estamos tan pobres ahí. Si nos dicen, ¿sabes que acá hay un central, acá hay un lateral, acá hay el puesto que sea, cambió mucho, pero ahora porque más en este puesto, no tenemos un creador de uno que llegue, un volante con llegada o con gol. Diego Gómez puede ser, ¿verdad? Claro. Diego Gómez es ese volante, pero... por la descripción que dio el colega, yo no lo conozco, no lo vi. Este es un 10 con gol. Sí, por eso. Ponle tipo Salvador. Es más técnico, ¿Quién era 10 con gol? Él es más técnico, realmente. Claro. Tiene pero ahora Renato lo usa en los últimos metros. Entonces, y como Costa es un 9 ¿y cómo convencional? Nosotros no sabemos esto. El año pasado ya se habló de él. Ahora se habla con más fuerza. Pero de Barros es que el otro. Sí. O sea, ¿hace cuánto que nosotros nunca supimos de este jugador? Lo que pasa que fueron muchos, Bruno, y no todos salieron. Yo la otra vez estaba mirando, no sé qué partido. Rosario Central, Peñarol. Y lateral izquierdo iba a venir acá. Que era de Boca. ¿Qué? ¿Sandes? No, y él le ganó el puesto al Coyote Sandes. Y dije, mira cómo se proyecta este. Y me acordé que iba a venir, después no sé qué pasó. El caso de Aarón Molina, que Olimpia lo quiso traer este año. Ese se fue a Defensa y Justicia. Y bueno, error penal otra vez contra Argentinos Juniors. Y él tiene también conexión paraguaya. Y yo creo que el tema de tener 27 años y saber que no le va a llamar a Argentina... también es un gancho. Bueno, pero el abuelo, ¿cómo podemos hablar? Si vive el abuelo, con todo respeto lo digo, ¿verdad? No sabemos pues su vida. ¿De dónde es el abuelo? Rodrigo Oliveira hablaba con nosotros, nos daba muchos detalles interesantes. Vuelvo a repetir. Franco Cristaldo está para naturalizarse. Vamos a Edgar, estuvo hace un mes en Paraguay y ya en Gremio. Dice él, hablaba con mucha tristeza. Lastimosamente para Gremio no van a contar con él durante la Copa América, porque durante la Copa América, si en el Mundial no para el Brasileirão, imagínate que en la Copa América van a parar su campeonato. Entonces, anoten esto así a fuego, anoten el nombre
Franco Cristaldo. Anticipo de ABC Cardinal Deportivo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo Japonés GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos en todos los canales de venta. Además, comprando Contigo Money obtenés 20% de descuento en todas tus compras directo en caja. Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Una cosa más, Bruno. ¿Cómo ya no es motivo de debate y mucho menos de polémica cuando aparece algún nombre para nacionalizarse? Producto de la pobreza franciscana que estamos... No, ese debate siempre va a haber. Pero yo no escucho. Ya acá nadie dijo acá pero... ¿cómo vamos a estar nacionalizando otra vez? Necesitamos, pues. Conte que a mi modo de ver, los nacionalizados no marcan todavía la diferencia. Fuera de Lucas Barrios, fuera de Ortigosa o Santana, los que a posteriori trajimos y nacionalizamos, tampoco marcaron la diferencia, nos mostraron que son distintos a lo nuestro. Inclusive yo te digo, Cacu Romero hasta ahora no es un jugador diferencial que haya tenido regularidad. Y mucho menos, ¿cómo se llama? Juan y José... el que menos posibilidad tuvo es Cacu Romero, ¿verdad? Porque la vez que lo vimos, uno siempre da ganas de tenerlo. ¿Pero hace cuánto que está? Estamos ilusionados con el momento del Tito Villalba, que lamentablemente jugó también muchas le veces, fue mal. porque ya hace rato se jugó un partido porque hace este chico Cristal, no como se llama el de San Lorenzo, Leguizamón. Iván Leguizamón. Sí. Él no dejó una mala imagen contra Colombia, pero está jugando muy bien. Anduvo muy bien en el sub-23. Y es para tenerlo, ¿verdad? Él ya está negociado. Él ya está negociado en San Lorenzo. Nosotros estamos necesitados de cualquier yo no sé si por ejemplo de WhatsApp ahora va a haber una reacción. Esto era en enero, me envió el doctor Codas, que ya estaba Cristaldo. Él busca. Claro. Pero era de los barros que y después fue el tema de Garnero. Porque Ariel dice... Cuba pero siempre... Ariel pues se quiere presentar como exquisitelli, como que... No. Todo lo contrario. Lucas Barrio, todo lo contrario. No marcaron la diferencia última. Nosotros contamos, hermano querido, ahora si nos cae un puchero así de... le metemos, allá queremos venir a comer, querer comer churrasco. No sé si me hago entender. Sí. El churrasco no pero, hay pero, sí, donde yo no coincido contigo no es la parte de la pobreza de media cancha para arriba. Un lindo, rico... Yo quiero un lateral derecho, quiero un lateral izquierdo y un número 9. Yo creo que en materia de laterales tenemos pero pobreza. laterales no tenemos, pero mira que fabricamos... pero de mitad de cancha para arriba no hay caso. Preguntarle a Cancelo, el del Barcelona, los problemas que tuvo por culpa, él prácticamente Barcelona, Condé totalmente lo contrario a lo que fue Cancelo. Justamente los laterales son los problemas que hoy tienen. Pero las otras selecciones tienen laterales, o sea, nosotros Advíncula sigue más. Mira que Advíncula Ramón Sosa acá lo bailó. Pero nosotros no tenemos ahora. Por eso yo no coincido cuando vos le decías al colega el tema de nuestra pobreza. En ese puesto no hay pobreza. Pobreza tenemos en los laterales. Fíjate pero por características no tenemos. Por características no tenemos un 10. No tenemos un jugador como él. Según lo que él describió, no tenemos ese jugador. No, ya sé. Sí, es correcta su descripción. No, ya sé. Ahí hablamos del jugador que tiene un rasgo puntual. Sí. Pero acá nosotros tenemos jugadores ofensivos. Vos mío citaste. Enciso, Ramón Sosa, Almirón, Tony Sanabria, Adam Vareiro. Bueno, pero yo entendí el tema él juega de volante por adentro que va, pero cerca del área. Ese no tenemos. Ese es Diego Gómez ahora. Ya sé, pero este Diego Gómez inclusive es más destructor que este que estamos hablando. Claro, este definidor. Rodrigo, yo me escucho lo que el colega me dice. Claro, soy honesto intelectualmente, no lo he visto, ¿verdad? En el 4-3-3 de Garnero, y que usa Libertad y que usa
no Renato, porque él juega 2-3-1, él debería ser el tercer volante, Claro. por delante de Villasanti y Cubas. O sea, pero, Dani, ¿de qué es lo que estamos hablando? Yo no entiendo la postura tuya y menos la de Ariel. No, el tema de la Porque- pobreza. No. Cuando vos ahí le pusiste el ejemplo del churrasco Necesitamos y todo jugadores, eso. Dani, nosotros No, necesitamos si él jugadores quiere, buenos. bienvenido. De que sea jugador bueno, no vaya, ya tienen que entrar a la selección. El tema es que tenemos con los volantes, Villasanti, Gómez, todo terreno, todo lo que quiera, pero el enganche, ese que te da el último pase, ese que te filtra. No, es que tiene gol. Y tiene Es que gol tiene también, gol. está bien, por eso. Es que patea a lo Cacu mejor. Cacu puede ser, pues, Cacu como ustedes dicen, de a ratos sí, otros de ratos largos de fútbol no, entonces está otra vez ahí en la duda Cacu. Pero Romero. yo no sé, parece que Ariel y Dani son, Pero no entiendo por qué lo son que- periodistas de, No, de Uruguay, espérate, de señor, Colombia, Ariel, lo único- de Brasil pero- y de Argentina, pero- que están todos muy pero bien. lo único que yo dije, lo único que yo dije que producto de la pobre realidad que tenemos, inclusive ya no hay ningún tipo de objeciones cuando hay una posibilidad de nacionalización, y te puedo asegurar inclusive en el WhatsApp que si hay, habrá muy pocas personas que No. antes, por ejemplo, era de motivo de debate nacional cuando había una posibilidad, cuando la época buena inclusive. No, es que fuimos a lo que vos dijiste. Vos dijiste, no, los últimos que dio no rindió. No, Y no, eso ya para sé, mí eso es real, es algo objetivo. O para vos Bueno, marcó pero- la diferencia. pero Juan por José eso, Martínez, lateral. pero por que eso vas a bajar el no, martillo. que Guillermo, No. que Guillermo nacionalizó. ¿Es solucionó o no? Yo lo he visto en el partido amistoso que hicimos contra ¿quién? Honduras fue, ¿verdad? Después de la eliminatoria y no es ¿De mucho quién más. hablas? Este lateral El de de San Lorenzo, Lanús, Cáceres. Lanús, No, el de- Racing. Pero Cáceres, no, pero Cáceres, por Cáceres ejemplo, no ¿verdad? está. No, Leguizamón es uno que está en San Pero Lorenzo. Leguizamón Viene es- San Lorenzo. Cáceres, el lateral derecho. Mira la cantidad de jugadores. Yo no comparto que me pongas en el mismo grupo con Ariel, porque yo no estoy de acuerdo con la postura de Ariel. Yo a vos con el pero te decía que el tema es que nosotros no tenemos pobreza. Ahora, si el jugador vino para firmar, bienvenido, No, Dani, nosotros claro. nosotros estamos en pobreza, no. No, Vamos a pobreza reconocerlo. de mitad de cancha para arriba, no. Si no aparece esos economistas No. acá que sale, dice la macroeconomía, el país está muy bien, dice, y no sé, hermano, tenemos no sé cuántos, 2 millones de paraguayos que... Mira que las dos cosas, las dos cosas sobreviven con conviven, 10.000 guaraníes por día, o sea, yo no sé de qué estamos hablando. no, las dos cosas conviven. Que la macro puede estar bien, pero que hay una muy mala gestión y que no hay ese derrame de los números y por eso seguimos tan mal a nivel económico. Lo que te quiero decir es que si me dieras a elegir el tema de la pobreza donde quiero, te cité los puestos, pero si el jugador está disponible, porque también está una realidad, estos jugadores especulan hasta el último momento, ya que justo Federico citaba el tema del abuelo. El eterno abuelo del arquero Benítez nunca se hizo encontrar y él atajó ahora por la selección argentina. Es una realidad. Coronel, el que los brasileños le seguirán llamando brasileño, dijo, yo estoy predispuesto con el tema de la mamá, es una realidad. Entonces, si él dice, quiero jugar por la selección, bienvenido. Por allí yo me despego a Ariel cuando dice, no, pero mira, pues ya ni siquiera hay esa indignación o esa No, polémica. pero Ariel tuvo una dualidad porque él habló que no hay más indignación, pero también Ariel, cuando dijiste quiénes rindieron, le diste cierta razón La indignación a que la es gente una observación desconfíe. social deportiva. No, a que la gente Lo otro ya es una desconfíe, porque opinión vos mía. dijiste, Ariel, vos dijiste, y con razón, Santana, Lucas Barrios y Ortigosa Sí. en menor medida Sí. son los que rindieron. Después hay fiasco como, ni me quiero acordar, el mudo. Villalba. No, que él contó el día antes del eso partido fue rebuscar. de qué jugaba. Después lo de Cáceres no fue bueno, el lateral. Lo de Cubas lo fuimos aceptando con el tiempo. Ahora, con más el o tiempo. menos, más o menos. Lo de Gastón Jiménez fue Gastón deplorable. Jujuy, que habrá sido uno de los primeros. Morales Santos. Morales Santos, sí. Sí, sí. Realmente no fueron. Al Toro Acuña lo sacamos por el Toro de acá, No, Toro, ¿verdad? Por más que él es argentino, pero el Toro nació nacional. Aparece en la primera nacional y se lleva todo por delante. Pero yo también digo, sí, yo acepto porque no le hacemos un gol a nadie. Yo sé que tenemos una cantidad de delanteros, pero es la selección que menos gol tiene. Que me aparezca alguien que me acierte el arco así como decimos. Y Por sí. más que acá ya hay periodistas que están diciendo que Lucas Barrio y algunos nomás rindieron. No, vamos, Edgar, por favor, déjate de joder. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 09
0994-474745 y escribinos al 0986-519-505. Seguinos en Instagram como @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovecha esta super oferta. Lavarropas Samsung 8 kilogramos carga superior. Ahora solo 18 cuotas de 169.000. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Quiero que Ariel se explaye tranquilo, si no le interrumpen, por favor. O si no, él queda como pero ya me despegaste, sí, ¿verdad? Sí, Okay. ahora sí. Okay. Ariel queda solo. Te escuchamos atentamente, Ariel. Y que si tratamos, por favor, de no interrumpir su alocución. Llega la lectura acá. Cristaldo llega en fase protagonista para Decisão pela Libertadores. Mira, de portada de Globo, hermano. Estamos hablando de un juego que está en el momento. Epa, atención, esto Tomás. Está en el momento. Está en la portada del Globo. Está en la portada del Globo, si puedo entrar en gremio. ¿Puedes repetir, por favor? Cristaldo llega en fase protagonista para Decisão pela Libertadores. Recordemos que el gremio perdió los dos. Viaja a La Plata ahora, ¿no? Sí, ante Estudiantes. Es un partido dificilísimo, tiene. Como para sobrevivir. Mela llegó a 8 goles en 18 juegos en la temporada y es una de las esperanzas para el duelo contra Estudiantes. Sí, señor. En Argentina, esto aparece en la portada de Globo, la parte de gremio. Una información antes de lo de Ariel. Sol tiene un técnico interino a partir de ahora, Ángel Marcelo Martínez. Él es... Ángel Martínez, ¿eh? Él es. Sí, mira. Sí, Ángel Martínez. Interino. El zaguero central. Sí, él es interino. Lo nombraron en Sudamérica. ¿Podemos escucharle, Ariel? Por favor. Por favor. ¿Qué no quedó claro? No quedó claro yo me ratifico. No vayan a ser tampoco así. Y sí, porque sabe que desafiante fue, viaje lento latino. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones, de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. 12:29. No, yo me ratifico, Bruno, en el tema. ¿En qué es lo que te ratifica? Y que hay que ser dentro de todo más allá de que hay una pobreza franciscana, eso hay que reconocer. No, pero te vas a extremo. Disculpa, yo te tengo que interrumpir, pero no puedo escuchar cosas que no son. No es pobreza franciscana tampoco. De que estamos pobres, o sea, no tenemos nosotros como para derrochar y decir, ¿sabes qué? Podés salir y hacer un gasto tranquilo, una cena por semana, no. Pero no, es para aceitar a cualquiera que no es el caso, porque entiendo que este es un gran jugador. No, no ya sabemos, citamos, Ariel, no, por eso, te vas a traer un extremo. Es que cada cosa que me decís, yo no
A ver, yo no lo conozco. Si vos le conoces, yo me callo. No, por eso te digo que no es el caso. Cuando Acordate yo que digo no hablamos- aceptar a pero cualquiera. Hablamos con un colega que Wilson, él es partidario. Bueno, él es partidario. A ver, es como que vos le llames, no quiero poner ejemplo, pero vos le llamás a un colega partidario, no te va a hablar mal de Olimpia ni te va a hablar mal de un jugador de Cerro. No, lógico. Él es Rodrigo Olivera, pero Muchos hinchas de la Olimpia van a decir, no, yo ni va a hablar mal de fulano mengano, van a decir. bueno, Johnny es una sección, a lo mejor Johnny te puede salir mal, ¿verdad? Y Gerardo Juanma dijo, no sé, ¿verdad? Pero... Gerardo dijo desastre por por Libertad. no, por el jugador de Guaraní. No, pero Gerardo sabe sí. que, viste, él al cubrir Ah, sí, Guaraní Gerardo es un Libertad, peligro. Sí. pero no, No, hincha. le dice la figura fue el árbitro, por ejemplo, imagínate. No, Ariel, no te vayas de un extremo a otro. No me voy. Porque si no, no vas a encandilar más. No, está bien. Pero es lo que describe titular con el No, gremio. bien, no. Ese ya es un buen... por eso el caso creo que es excepcional, ¿verdad? Que puede dar una mano. Porque ya hicimos una lista y los que fueron nacionalizados en los últimos tiempos, fuera de aquellos que fueron nacionalizados para jugar la Copa del Mundo de Sudáfrica, no hubo alguien que marcase la diferencia, que vos digas, sí, vale la pena que se haya hecho esta naturalización o nacionalización porque aporta y es importante en la estructura. No hay ni uno que se consolidó, ni siquiera Caco Romero, porque Caco Romero de Villalba, por ejemplo, ya hace cuánto está en la selección, como 2 a 3 eliminatorias que están jugando y tampoco fueron las soluciones, no marcaron la diferencia. Ahora Caco más o menos, ahora que pedimos y entra y de alguna manera se justifica. No, en eso estamos de ¿entendés? acuerdo. Entonces también yo pero creo... no por eso vamos a dejar de verle a este No, jugador. Vamos a totalmente de probarle a acuerdo, Ariel. totalmente de Ya acuerdo. dijo, va, no Pero- estamos perdiendo de nada, acuerdo, hermano. de acuerdo. Con lo, De acuerdo, no pero estamos digo nomás- nadando en riqueza de para que vos acuerdo. digas, no. Cierto, no, cierto. no me hagan el lujo Pero de- tampoco aceptemos a cualquiera. Me parece que en los últimos tiempos la vara ha sido muy baja en materia de aceptación o en la búsqueda de jugadores. Porque también hay que traer jugadores que estén por encima de lo que están Ariel, acá, pero más allá traerle- de nuestra pobreza. Traerlo a Carlos Miguel no fue algo así traído de los pelos, simplemente no teníamos arquero en ese momento, entonces había que buscarle la Ayer vuelta. Anthony Silva. Y ayer 80% el gol de Olimpia, Anthony. ¿Y quién es el que responde a eso? Cáceres. En cuanto a lo... En cuanto a no traer el famoso, no es mejor que alguno que podamos tener, porque Cáceres no, ¿verdad? Pero después del resto se intentó. Cuba creo que nos está ganando a todos de a poco, ¿no? Ahora se está Y justificando. claro, bueno, se está justificando. poner que ya ha hecho Ahora. un ciclo. ¿Qué tal va justo este es bueno? No, O porque el resto, vos querés aplicarlo del tema de Robert los Roja- inocentes pagan por los pecadores, ¿cómo es? A Robert Rojas la hinchada de abajo le tiene de punto, está en el banco, que fue nuestro lateral más. Piri ya sabemos que tiene su segundo fatal y pierde puntos, pero por doquier más allá de Iván Ramírez mantener es lo que a mí me una extraña. regularidad. Vos sabés que Iván Ramírez lo en pusieron Argentina, en el primer partido, ¿verdad? Contra Argentina en su mejor momento, Por eso te que lo digo, marca ese Nico González, que era un laterales. galgo. Lo pusieron en un momento, o sea, lo tiraron pero al yo- circo yo romano. nomás, güey, Ariel pues sale acá a decir, no, pero Lucas Barrio, que Santana trajo los mejores, ¿cómo se llama? Sacó ahí en Que la... se justificaron Claro, plenamente. se- Volante estamos Sí. cortitos también, porque mirá que antes estaban, Richard Ortiz estaba en buena, Morel era volante, ahora tenés Villasandi, Gómez, tenés Gómez, Cubas, tenés Cubas, y después ¿quién más tenés? y los que pueden Yo creo asomar que después, Fabricio ¿verdad? Peralta puede ser Por eso, opción. por eso te hablo de Pero asomar. bueno, El que pero fue titular puede también y ser. desapareció es Cardoso Lucena. Acuérdense. Carlos de Cardoso Lucena fue titular Lucena. mucho tiempo y ahora está apenas jugando algunos minutos en Libertad. Morel, cuando estaban estudiantes, entró varias veces. Mirá que Ernesto Campuzano lo Caballero puso. a lo mejor no y luce, bueno, pero un jugador y le le gusta Guerrero. mucho Guerrero. Ya sé, pero tiene esa jerarquía internacional que le estamos pidiendo a los nacionalizados. Caballero, te pregunto. Ernesto Caballero. Y Ernesto Caballero. Para jugar contra Colombia, contra Ernesto Uruguay. Caballero, yo creo que no seleccionó en su primer partido en la selección. Pero para saber, pues tenemos que ¿Cuál ponerlo. fue el partido? Si no le ponemos... Cuando ¿Él él entró contra Colombia. Yo lo veo para el segundo tiempo ya para darle oxígeno Cerrar. al equipo, tener un poco más la cerrar. pelota. No, yo lo que digo que antes teníamos mucho y ahora no sé qué pasó con Ojeda. Matías Rojas no juega nunca más. ¿Cómo? Se lo vio en el Sí, se lo vio en la cancha. A Matías pero Rojas, pero se bueno, trae Messi. no digo nomás que antes teníamos
6, 7 jugadores y pensábamos a quién ponemos para el otro partido, y ahora no, ¿eh? Porque ahora tenemos una concentración Bueno, en la pero saga ¿por qué, central Pico, vamos al y en la pasado? delantera. Vamos a verla. Pero yo, a ver, tráiganle, naturalícenle, vamos a convocarle. Después, justo ahora empieza a romperla y le convocan a la Argentina, ¿y qué vamos a hacer? Pero yo lo que decía Ariel, mi gran pero es, bueno, supongamos que viene Cristaldo como vinieron otros quienes no marcaron la diferencia. Si no marca la diferencia, punto. No es que tenemos un cupo imaginario de los nacionalizados o naturalizados. Y, mira, un poco gastamos este cupo. No son los 3 comodines que van a París. ¿Se entiende? O sea, si Cristaldo decidió jugar por la selección, no es que él va a estar ocupando un cupo de otro jugador que capaz... Yo ya me hago padrino lo de Franco Cristaldo. Es que si vos vení nomás, ya ayuda tú. Claro, empezar a repasar la probable lista de Copa América de Garnero y vos decís, ¿es necesario Cristaldo? Sí es necesario. Claro que es necesario. Un jugador de esas características. ¿Por qué no le miraría? No, pero le miro todo. Él es el que está poniendo reparo. Ávalo hizo un gol en todo su paso por Independiente en este 2024. El Zorrito paró de hacer goles. Tony, de vez en cuando, gran noticia, un gol por mes debe hacer, ¿verdad? Y después, ¿quién más? Nuestro amigo Carlos González hace goles, pero en partidos... Y después pierde su equipo otra vez. Y sí, entonces tenemos una falta de gol que se traslada a la selección. Los que están en Inglaterra juegan poco. Brian Zamudio, que pobre le hicieron, dijo, me gustaría volver a Cerro, y él en Cerro no se fue, entonces no hay. Por eso, Ángel Romero está comenzando. Que está marcando goles en Brasil, claro. No estamos hablando de cualquier No. Yo dudaría si vos me decís, ¿sabes que en Perú hay acá un jugador que la está rompiendo, la está descosiendo? Bueno, y ese con todo respeto lo digo, ¿verdad? Pero... Mira que está pensando en Sanelato en un momento. Claro, por eso por eso digo. No es titular en Alianza. No, y en un momento pensamos el año pasado, decíamos, vamos al tal Sanelato. Olvidamos toda su vida y supuestamente nos íbamos a pelear con Perú por él, pero por eso hay mucha carencia porque los que hacen gol afuera no hacen gol en la selección. No tenemos gol en la selección sin gol. Para cerrar, yo sobre este jugador me parece que puede aportar en el caso puntual. Yo hablaba a nivel de generalidad, sí, lo que generó mucha duda porque la vara fue muy baja. Insisto con el concepto en que no he visto jugadores influyentes en el quehacer de la selección en los partidos, en la eliminatoria, en la Copa América, de jugadores que vinieron, que al final de cuentas no tuvieron tanto nivel y que nos superaron a los que nosotros teníamos acá. Pero el caso de este Cristaldo, si es título ahí en Globo y es determinante en la estructura del gremio, ¿por qué no darnos una mano? Yo no estoy diciendo en este caso puntual. Vos no le cerrás la puerta a este jugador. Claro que no. No, claro, es importante que eso se entienda, porque en un momento pues parecía por eso... No. Yo simplemente hice una observación. Traer por traer nomás, creo que estamos de acuerdo. Pero no perdemos tampoco nada en mirarle a este jugador. Es el tema. Es que no, o sea, por eso te decía el cupo imaginario. Porque si hubiese un cupo, Bruno, ahí sí uno, como cualquier cosa... Cuando un recurso es limitado, vos tenés que prestar más atención. Cuando es ilimitado, que vengan todos. Nosotros mismos nos vamos a percatar y vamos a ser sinceros en nuestra opinión. Si vemos que el jugador no marca la diferencia, no se le convoca más, porque le está sacando la posibilidad a un jugador paraguayo o naturalizado o nacionalizado, que a lo mejor sí nos puede dar una mano, ¿verdad? Y tenemos el caso de Cáceres. O sea, él jugó un amistoso, jugó eliminatoria, no rindió, nadie pide por él. Ahora, si Cáceres vuelve a levantar en su equipo en la Argentina y es el mejor considerado allí con los que son top, naturalmente se va a pedir por él. O sea, esa no es la dinámica. Dani lo pone a Iván Ramírez, lo tiene que marcar a Nico González, que es un desbordador por excelencia. Lo pone a Cáceres y le tiene que marcar a Luis Díaz, que le pegó un paseo acá, y entonces... Fíjate con quién están enfrentándonos nuestros laterales derechos, ¿verdad? No hubo un partido accesible como para que tengan una tarea que al menos inspire confianza para seguir dentro del plantel. Y acá ahora tenemos Brasil y compañía, tenemos una Copa América con otros laterales. Colombia y Brasil. Colombia y Brasil de vuelta. Tenés Colombia y Brasil en la Copa América y el primer combo de la eliminatoria es Uruguay y Brasil. O sea, por eso es difícil consolidar un equipo
El que rinde bien ya es un fenómeno. Y claro, fíjate que recién hablamos del tema de los laterales derechos. Fue una novedad y un descubrimiento por la confianza de Garnero. Por la izquierda, Matías Espinosa. Antes del último combo no era Espinosa y ahora Matías está volviendo. Estuvo bien. Estábamos con muchas dudas con los laterales, pero sin embargo Espinosa fue como un alivio para un sector, pero del otro seguimos careciendo. Quiero puntualizar algo que no se dijo. Wilson me estaba mencionando, no sé si creo que habrá, porque Wilson tiene la sana costumbre de ir hablando con con los colegas previamente, ¿verdad? A entrar al aire. Hace su cadena de la amistad deportiva. Entonces, por eso lo he entrevistado, Oliveira, por eso lo he entrevistado muchas veces y la audiencia de este tío suele mencionar a Wilson. Sí. Y de ahí pues nace el señor Wilson. De Colombia. Una vez un colega dijo, el señor Wilson, ¿cómo le va? Me saludó a mí. Cuando estaba la fiebre de Moreno Martins, siempre es muy recordado una conexión... Paquetiño, algo así era. Paquetito, algo así. Era ese mi gallinero. Yo fue Paquetito, dije. Bueno, vos sabés que alguien me recordó la otra vez, un colega nuestro. Y vos sabés que yo tengo ese archivo, Ariel. Ese te puede... Que vos dijiste vio la pelota en la mitad de la cancha, vos en vez de la cancha dijiste otra cosa. Cardinal que chume pero delató. Ese es el archivo. Yo estaba al lado de la cancha. Bueno, dice callado nomás, Chani, se movió la mitad de y hubo un silencio, bueno. Pero no, lo que quería decir, Wilson mencionó que el colega, no sé si le dijo no, le habrá dicho, no creo que Wilson esté viendo todos los partidos de Gremio, que se entiende muy bien con Villasanti. O sea, también ahí hay una ventaja. Ya hay un jugador con quien él se entiende y Villasanti es jugador titular en la selección hoy, en el medio campo. Entonces me parece un paso más dado por este jugador Cristaldo. Yo creo que gran parte del lobby de la asociación pasó por Villasanti. Seguro que le habrá avisado. Vamos con Ega, por favor, y entramos en Olimpia. Raúl Vicente Amarilla habló del arbitraje. Pero más que arbitraje habló él de que al Olimpia no lo quieren ver. Y esa es la argumentación de Ariel, que exageró con el tema de fuerzas oscuras, malignas, algo así, ¿verdad? O sea, como dando a entender que no fue una cuestión eventual. Claro, pero no, es por el momento. Si no te ayuda, pues no. Pero si no es ahora, ¿cuándo? Porque mira que si no entraba el gol de Ramón Martínez. Decir eso, ¿cómo vas a decir en un partido que empataste? Muchas veces los dirigentes, que es el rol de Raúl, esperan a que se gane un partido para decir lo que está acumulado. Porque hasta el dirigente sabe que, ¿cómo vas a decir eso si perdiste o empataste? No importa tanto que hayas jugado mal, si ganaste, ¿por qué? Porque puede hacer la que vos hace rato dijiste. ¿Me quieren hablar de partido? No, ahí le tienen a Martín. Yo voy a hablar de lo institucional o de algo más. Pero eso se hace cuando ganas y estás lejos. 12:42. Con Cubiertas Cumo Tiger manejas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Cubren malas condiciones, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Avanza siempre con Cubiertas Cumo. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Barta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana, tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Los panchos de pollo Don Juan son livianos, sabrosos y prácticos. No te quedes con las ganas. Visita una de nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entrefina para
para los paladares más exigentes. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Tokio muestra su compromiso con el fútbol paraguayo a través del apoyo al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas, Cardiff, una inversión en el desarrollo de jóvenes talentos para que puedan llegar a competir en el más alto nivel. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Estamos de vuelta. ¿Ya funciona mi WhatsApp, Wilson? Es Paquetito Reis. Es uno de sus contactos, entre otros, ¿verdad? Bueno, ¿quién está? Juan Alfaro. Juan Alfaro. Gusto de saludarte, Juan. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, Juan, fuiste muy honesto ayer, ¿eh? Sí, creo que dije lo que había visto. Después sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas, pero bueno, más que nada dije eso que me salió y es la realidad. No, yo te hablaba de la honestidad desde lo futbolístico en el momento del hecho, porque sí, también. Porque sabes que, Juan, y esto vos tenés ya recorrido en el fútbol, si vos te quedabas ahí y te sacaban de la cancha, a lo mejor el miramiento o el juzgamiento del árbitro podría haber sido diferente, pero vos te levantaste y seguiste ya jugando inmediatamente. Sí, el tema fue que ellos, cuando yo me tiro, que pido que ingresen a auxiliarme, ya ahí tirado revisan. Yo estando tirado tuve un buen tiempo tirado, así que sabía que iban a revisar. Y supuestamente revisaron y para ellos no fue roja. Por eso seguí jugando, para no dejar, igual no le iban a expulsar, no tenía sentido salir del campo. Y con amarilla yo podía quedarme. Sí me quedó doliendo, pero bueno, después en el medio tiempo la vimos la jugada y para nosotros era expulsión. Hablamos con el juez y seguimos manteniendo su postura de que era amarilla, pero bueno, son opiniones. Pero ¿por qué te decía que era amarilla, Juan? ¿Por qué te dijo que era amarilla? No me precisó el por qué, sino que él cree que era así. Está bien, que ellos son opiniones diferentes. Pero Juan, a vos él, ¿verdad? Por la vehemencia. Perdón, a vos él... La vehemencia que entró pensamos que era roja. Sí, no, a ver, yo creo que era roja para mí, ¿verdad? Pero vos estabas ahí en ese... ¿Vos sentís que él llega con el botín de pleno, te pisa o qué es lo que pasó, Juan? Sí, él me pisa, de hecho en la imagen se ve cómo se dobla el tobillo. De hecho el médico me sorprendía cómo no me lastimó más fuerte, porque pude seguir jugando igual y todo. Pero bueno, como te digo, para mí, para todo el grupo era roja. El árbitro miró diferente, ya no se puede hacer nada más que quejarse un poco y sacarse la bronca. Sí. Fue un privilegio jugar con tu hermano, ¿verdad? Supongo. Sí, siempre es lindo jugar con él. Pero te sacaste alguna foto con él previo al partido, de este partido especial, ¿verdad? Porque jugar contra el Olimpia y todo lo demás, lo que conlleva el tema de la gente, la cantidad de personas que estaban mirando, ¿verdad? No sacamos, pero bueno, tenemos partidos anteriores también. Ahora lo tomamos con más naturalidad. Pero bueno, contento por él que está jugando después de mucho lucharla. Está jugando titular y creo que lo está haciendo de buena manera también. Perfecto. Bueno, Juan, pese al intento, entonces, ustedes le explicaron, le dijeron al árbitro, era para roja, pero él se quedó plantado con la amarilla. Sí, supongo que él y el cuerpo arbitral habrán visto eso.
no queda más que hacer, como te digo, de quejarse, que enojarse, como nos pasó, ahora ya está, no podemos volver atrás, tenemos que mirar para adelante lo que nos queda y apuntar a eso. Muchísimas gracias, Juan, un fuerte abrazo, muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias, abrazo grande. Adiós. Juan Alfaro, el volante que recibió la falta de Fernando Cardoso. Tenés lo de Raúl Vicente Amarilla, sí, ¿verdad? Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de Farmoliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son día Visión en todas las sucursales de Farmoliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farmoliva. Bori es la mejor sopa del mundo. Sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo. Y para celebrarlo, Maggie y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. Este domingo, 28 de abril, comprando un pechugón al espiedo de tu pollería preferida, llevas de regalo un caldo de gallina Maggie. Entérate más en @Pechugón PY y @recetas Nestlé PY. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Raúl Vicente, profe, ¿cómo estás? Esta victoria sobre la hora del Olimpia. Bueno, importante, ir sumando. Nosotros sabemos y somos conscientes de que esta va a ser la forma de intentar parar. Yo creo que ya le dije más de una vez que cuando Olimpia empieza a asomar la cabeza siempre hay unos esteroncitos hacia atrás. Y cada vez que pasa la fecha se nota y vamos a tener que saber pelear, porque lo de hoy ya verdaderamente a uno ya le da risa, ¿verdad? Creo que se me quedó una frase que dijo Tevez hace muy poco: el que no está metido dentro del engranaje no hay caso, hay que pelear así como estamos peleando nosotros. Olimpia se metió en el campeonato nosotros no tiramos la toalla, vamos a seguir trabajando de la misma manera, lo vamos a hacer con entrega como lo están haciendo y lo han demostrado hoy ante un equipo que se plantó bien atrás, no pasó el medio campo y bueno, quizás nos faltó un poco más de tranquilidad, un poco más de claridad, pero Martín corrigió y a última hora vino el gol de la victoria. ¿El arbitraje preocupa, Raúl? Preocupante, pero no es recién ahora. Ya estos temas del arbitraje ya viene de hace años atrás. Y creo que lo que aconteció ayer o anteayer en la cancha de 2 de Mayo, en Pedro Juan, lo de hoy, el árbitro creo que primero da el gol y después lo anula por una falta. Ahí hay que entender, o queremos llegar a entender, que el VAR avisó que había una falta, cosa que no es competencia de ellos, ¿verdad? Raúl, ¿esto se direcciona a algún lado? ¿Te parece? ¿Se direcciona? Se direcciona que nosotros estemos siempre alejados de la punta, porque ellos saben que si de por ahí se nos da, podemos aguar la fiesta mucho, ¿verdad? ¿Los cambios le hicieron bien al Olimpia, Raúl? Bueno, yo creo que eso ya es cuestión de Martín, ¿verdad? Que le explique a ellos los cambios que ha hecho posición por posición. Y es el plantel que tiene el Olimpia y aún así vamos a dar. Nosotros tenemos que sumar. Y si se nos da,
perfecto. Y si no, sabemos a cómo encarar el segundo campeonato. ¿Se puede aplicar un estirpe de Cana? Se puede aplicar en que no nos van a dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestro trabajo. Creo que este plantel ha demostrado que tiene corazón, tienen ganas de superación y a eso va. Yo creo que Martín está dando también sus primeros pasos en el fútbol paraguayo y hay cosas que le sorprenden. A nosotros ya no, porque ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Bueno, esto es lo que decía Raúl Vicente Amarilla. Yo creo que no, porque primero creo que todos estamos de acuerdo que Raúl cumple un rol. O sea, no se toma de forma literal, porque si acá mismo recién hablábamos con Alfaro, yo soy la idea de que para mí era hasta amarilla, pero si vamos a una cuestión de una persecución que está ya premeditada, ayer debieron haberle echado a Fernando Cardoso. Repito, o sea, ni siquiera llegando, o sea, voy nomás a que yo creo que quedó esta sensación de Olimpia sabiendo que dentro de un par de fechas se enfrentan Cerro y Libertad. O sea, y qué mejor escenario que Cerro y Libertad vayan perdiendo puntos antes de ese duelo, porque después de eso viene Cerro Olimpia. Entonces, es más mirando desde ese lado, o sea, ¿sirve esto para la evaluación del día a día? No, porque Olimpia tiene otros problemas que conviven, ¿no? Con el tema de lo futbolístico, que a Palermo no le encontró la vuelta al equipo titular. Acá recuerdo Fabio Boera de la idea de que juegue el mismo equipo. Yo dije, no, este equipo no debería jugar con este esquema, con estos intérpretes. Y se demostró ayer con dos jugadores que están resistidos, pero que entraron bien como Redes y Fernández, le dieron amplitud. Por eso uno no comparte, pero entiende por el rol que cumple Raúl. Porque ¿quién va a hablar del arbitraje? Porque cada vez más los técnicos, jugadores y los dirigentes están encorsetados con este tema de la medida disciplinaria y todas estas cuestiones. Y como que la figura de Raúl está allí en una zona híbrida. Porque no es dirigente full time, tampoco es entrenador, tampoco es parte de ese staff. Entonces las veces que habla Raúl no es para el análisis futbolístico de lo que dejó el equipo de Palermo, sino para decir, bueno, mira el arbitraje, hablar de un partido de hace 2 días, pero ¿por qué hablas? No tiene razón Amarilla con respecto al arbitraje. Ninguna razón, y sobre todo a mí me sorprende que haya apuntado hacia ese lado y diga que él porque no está, porque es Olimpia antisistema, que la APF, pero Olimpia se elimina de la Copa Sudamericana, no va a la fase de grupos por deficiencia futbolística, no tiene nada que ver acá el sistema, si está o no adentro, y los problemas de Olimpia van mucho más allá de mirar un arbitraje de fútbol. Está en el entrenador, está en los jugadores, porque hay que ver ese lado también que es preocupante. Sí, es cierto, yo aposté por este equipo. Pero los cambios no los hizo bien Palermo y a tiempo. Por eso, ayer, por ejemplo, lo preocupante, ¿sabes qué es? Y yo soy un defensor de Carlos Barrúa. Después de este partido no se merece ser titular. Carlos Barrúa no se merece ser titular. Derly González, lo de Aarón Páez, si viene su 19. No, Páez va. Más Prato. Por eso te digo, 4 jugadores por los que se vio ayer. Y entonces preocupante. Ayer Palermo dijo que vuelve para Sajuc. Ahí está. Bueno, y dijo que aquí en otro número citó Bruera. Dijo, vamos a buscar otro puesto para su 19. Porque lo de Páez, yo ya dije hace 3 partidos y cada partido es peor. La tendencia tiene a jugar para atrás la pelota siempre. Él está de espalda, recibe y siempre la juega para atrás. Ayer entró Noguera. Sí. La primera que hizo fue giro y la dio a la izquierda. Lo que debe hacer un pivoteador. No puede estar tocando para atrás siempre. Más contra un equipo que te espera con 6 hombres. Prato cada vez más desordenado. Y Derly, si en el mano a mano no va más, ¿verdad? Entonces hay que ver qué hace. Ayer le dio otra velocidad. Redes bajó de peso, se le nota. De aquel que vimos aquella vez no recuerdo qué cancha, lo vimos hacia aquel sector. No, defensor del Chaco. Sí. Que estaba. Y Fernández entró bien. Ahora que ellos mantengan la regularidad y otra cosa, pero empezar por algo, porque ese formato que apareció contra Tacuarí ayer terminó. Pero no puede ser un equipo tan lento
todo amontonado adelante. El tridente no funcionó, y el creador tampoco no jugó bien. Hay que decir, Derlis no tiene que seguir jugando hasta que tome forma otra vez. Pero ¿cuánto tiempo más? Bueno, pero yo creo que Derlis va a seguir jugando. Renovaron con él, es el mejor jugador para la consideración del Olimpia. Totalmente, o sea, él no puede faltar en el equipo, pero te digo nomás que si se merece titularidad y me preguntan, no, Derlis tiene que descansar también. Pero no le puedes sacar, hermano. Sí, querido. totalmente. ¿Cómo? Porque le va... Y es que Olimpia es un equipo limitado también, es cierto. Es cierto lo que decís, por eso, pero si vos me decís por merecimiento, Derlis no se ha ganado el merecimiento más allá de la continuidad, de la insistencia que tienen sobre él, porque él tiene que jugar, es cierto. Pero ayer el tridente ofensivo no existió en Olimpia, Prato o lejos. El capitán, pero no desborda mano a mano, ya él se cuida, no encara más mano a mano. Richard, ¿cuándo va a volver? Es muy difícil lo suyo, ¿verdad? No hay ni siquiera reporte, y ayer Palermo tampoco habló. Ayer Palermo habló de lo que estaban para volver. Creo que Capazo le hizo bien. Tiene presencia Capazo, ¿verdad? No pasa desapercibido, por más que Benítez venía bien. Zavala se cansó de dar malos pases. Palermo en un momento le dijo, pará. Pues siempre le daba el pase al hermano Alfaro, al lateral derecho, en el primer tiempo. Alfaro, y cuando le dan para conducir al pobre Vampeta, que ayer estuvo muy bien en el quite, porque cortó varias contras cuando Gómez Nacional mejoró, estaba rápido, sí. Gómez tuvo varios quites importantes, y con jugadores más veloces que él. Y ayer en cancha abierta. Pero cuando le dieron para conducir, porque todos los Nacional se iban, y los volantes Olimpia se iban para adelante, era un equipo lentísimo. Olimpia Martínez, hay que ver si esto ya, porque no hace falta tampoco, y que no se tome a mal, pero no hace falta tampoco hacer grandes partidos para hoy ser titular en este Olimpia. Entonces Martínez en una de esas puede entrar si cambia de esquema, no sé si vuelve a lo anterior. Yo creo tampoco que Derlis no va a salir. Prato 9-9, pero Páez ya para otra cosa. Vuelve Pasajú, no sé si va aquí con Derlis, si juega con dos extremos bien abiertos, si vuelve a lo anterior. Pero el equipo de Derlis y Arrúa jugando cerca del círculo central, Prato y Páez esperando casi la misma pelota, en los laterales con poca subida, me parece que ya terminó ayer. Fue algo que tuvo 2 días, 2 partidos por eso, de duración. Ya en el primer partido uno decía, espera, que era Arrúa por Derlis o Prato, o decía el sub-19 para que Prato, entre comillas, se sacrifique a jugar en un puesto que no le gusta, y puso el tema de los 4, y contra Tacuarembó no es que ganó porque puso los 4. Y ayer se vio, porque se daba esa particularidad, y lo dijo Palermo también en la conferencia. Jugadores como Arrúa o Derlis, hasta el propio Prato, ellos como que entre comillas se pichan futbolísticamente cuando no les llega el balón y empiezan a bajar. Y cuando tiene el balón el Derlis González, el Lucas Prato o el Carlos Arrúa, ya no tenía gracia ese dibujo, porque los jugadores de la Olimpia eran, ponerle que 8 jugadores detrás de la línea de la pelota. O sea, no tiene sentido. Y en el fútbol moderno vos buscas espacio. Y Olimpia es un equipo que con este dibujo no tiene extremos. Y que recién tuvo en el segundo tiempo con el triple cambio. Ahora, también es un denominador común de los equipos que todavía no están formados, que siempre parece que el que entra en el segundo tiempo marca la diferencia, ya sea por una cuestión individual, como ocurría con Arrúa, o una cuestión de sistema, como ocurrió contra Libertad, con este esquema que utilizó para arrancar en los últimos 2 partidos. Y la vez pasada, cuando metió 4-4, incluyendo a Arrúa jugando de doble 6 con Ramón Martínez, y los 2 extremos. Pregunto. Entonces, eso es lo que ocurre. No es que, pero hasta hace un mes ustedes decían que el 4-4 no funcionaba. Y ayer salvó. ¿Qué marca eso? Que no tienen un plan A. Pregunto, porque yo a Derlis González no lo voy a sacar. Hasta que, no sé, ya de aquí a fin de año no recobre su... Porque, o si no quiere decir que de la lesión no se recuperó plenamente, o tiene temor, o ya no es el mismo, o la lesión le produjo un retroceso, que se vuelva más lento, porque ayer no podía encarar él. Derlis no podía encarar. Redes entró y encaró mucho más que él. Se lo veía ahora, más entero, ¿verdad? Yo pregunto una cosa. Yo no comparto con vos, Fabio, en lo de Arrúa. Yo a Arrúa lo tengo en el equipo.
Mira que él ayer intentó hacer y dio pase, pero lo que pasa es que Prato no puede, Aaron no puede, Derlis no puede. O sea, los tres no conectaban. Pero jugó mejor contra Tacuarí, jugó mucho mejor. De eso estamos, o sea, entonces, en eso estamos de acuerdo. Estamos pero hablando de no rendir, ¿verdad? Yo no sé si es factible o no. Ustedes que son comentaristas van a saber mejor. Hugo Fernández, Rodney Redes, 2 volantes de marca y Derlis González ya más arriba. ¿Puede ser o no puede ser? ¿Más arriba? Más Arrúa, no, claro, por eso te decía, Arrúa no lo saco, voy a repetir, los 2 volantes, Vampeta Gómez con Ramón Martínez o, no sé, ayer entró Hugo Quintana en el segundo tiempo. Cardoso fue el Fernando Cardoso y Gómez. Y si necesitas más, marca el doble 6, Gómez, Ramón Martínez. Hugo Fernández por izquierda, Redes por derecha, Arrúa de media punta o enganche y Derlis González bien arriba ya. Y por de pronto después el resto. Llegó a jugar Olimpia así con, con falso 9. Y le tiraban centro y los defensores contrarios se. No, pero esto es para jugar. Sí. Es que eso hace exactamente una rueda. Olimpia Nacional, Defensores del Chaco, Francisco Arce técnico. Olimpia se paró así. 4-4-2, donde Hugo Quintana con, creo que no me acuerdo si era Ramón o Richard, por bandas fueron Franco, en la época que Franco jugaba por derecha, y Hugo Fernández, y adelante era Arrúa con Derlis. Fue el mejor medio tiempo de Olimpia en el torneo, a tal punto que recuerdo que después Pumpido, que era el técnico de Nacional, mira, tenemos que estar hablando parece de otro torneo ahora, le saca a Venegas, que la pasó muy mal porque Nacional puso a 2 centrales grandes y Olimpia le puso a 2 delanteros que eran rapiditos y que no se quedaban como referencia. Y metió a Duarte y pasó a Blasi, el que ayer jugó de zaguero central, que había jugado de lateral derecho. O sea, Olimpia hizo una vez en el torneo eso, pero cuando le cambió y cuando puso zagueros rápidos. Por eso a mí no me sorprendió que ayer Bernal haya colocado a Blasi ya de central nomás, porque en ese partido contra Olimpia había hecho, pero allí sí. Pero para que eso ocurra, Olimpia ya saca el sub-19. Igual me parece que está bien parado en este momento, porque sumó muchos minutos con Aaron. Acá me dicen algo sobre Derlis. Perdón, Dani. Claro, y lo otro es la suplencia de Prato, para que ese equipo tenga. Prato suplente ahora. Hoy suplente. Después del partido de ayer suplente. Acá me dicen que Derlis todavía no tiene la sensibilidad en los pies. Perdió esa sensibilidad. La distancia tampoco tiene. Y eso solamente va a lograrlo con fútbol. No hay otra manera. Hubo una jugada al empezar el partido y yo creí que era otro jugador y era Derlis. Venía la pelota al ras, él trata de acomodarse y se le va larga la pelota. Está el excelente pase que le da Prato. Prato le da un pase al vacío a Derlis, que Derlis mano a mano quedó con Blasi y no se animó a encararle. Entonces se fue hacia la izquierda y cuando rehizo la jugada ya había 4 jugadores de Nacional. Exacto, sí. El antes le encaraba mano a mano. En otros tiempos o te pasaba o era falta peligrosa, ¿verdad? pero ahora no. Pero es normal, yo creo que es normal. Hay otra que él recibe en 3/4 de cancha para atacar hacia Atlántida y como cuando que se quiso acomodar, punteó la pelota, ya vino el jugador de Nacional y le sacó, pero fácilmente le sacó. Sí. O sea, él estaba... Sí, vos dijiste de la falta de velocidad. No tenía velocidad. No tiene el agarre. En Fórmula 1 se dice no está teniendo agarre. Velocidad y lo que se le llama la sensibilidad del punch, le llaman otros, para hacer esa gambeta. El punch, se le llama, antes que sensibilidad en el fútbol se llamaba el punch. Cuando uno volvía y perdía el dominio en espacio corto con la pelota, que es lo que perdió Derlis. Derlis tenía una gambeta corta que te desequilibraba siempre cuando sale el campeón y ahora ya no la tiene. Sí, iba bordeando. Bordeaba a los jugadores. La llevaba atada, ahora ya no la lleva atada. O se le va larga y eso seguramente viene porque tuvo 2 lesiones. Primero una lesión fuerte y después una trombosis que le apareció y que tuvo que ir a hacer tratamiento a Brasil. Él no recuperó todavía eso. Yo también lo dejo a Derlis dentro del equipo, ¿verdad?
Ayer jugó con fuego porque hay un empujón, bueno, no sé también si le iba a pulsar el árbitro como estaba ayer, pero hay una que él lo agarra, el jugador ya está amonestado y el jugador de Nacional sigue y después liga una patada de él y lo amonestan al hombre de Nacional. Así estaba, pero yo no entendí el tema de ir tantas veces hasta el círculo central porque él no es un organizador. Pero él es un 10, eso ahora. Él es un 10 explosivo, él no es un tipo. Arrua es ese 10. A ver, Derli tipo Valito Díaz, no es el 10 estratega, el que te va a dar un cambio de frente, no, él tiene que estar más adelante, de que estábamos hablando de nuestro 10 Cristaldo. Él no puede jugar de espalda al arco, recibir la pelota de Vampeta y tener 9 hombres que estén esperando allá. Eso no, y mira que lo hicieron y eso es lo que en una gran cantidad de veces en el primer tiempo. Para mí Palermo le criticó a Prato, a Rúa, a Derli, que después él no se anime a sacarlo del equipo titular es otra cosa, pero cuando él dice, cuando mis jugadores bajan a recibir, no tiene sentido. O sea, si vos querés, o sea, ¿dónde vos querés a los que son desequilibrantes? Cerca del arco rival. Y toditos bajaban, ¿por qué? Porque toditos futbolísticamente se pichaban porque no le venía la pelota. Entonces, dos cuestiones se juntaban en este Montenegro ya está disponible, pregunta alguien acá. No está todavía. Por eso. Otro me dice, Derli es segunda punta. Sí. Bueno, muchachos, puedo escucharle brevemente a Palermo. Segundo delantero con Paiva, con Brian Montenegro, pero está ocupado ese puesto. Por eso cuando se hablaba de Arrua, Bruno, con el tema de... Si vamos a una cuestión futbolística, es Arrua o Derlis. No hay discusión. Para que jueguen los dos, vos tenés que distorsionar muchas cosas. Al hacer eso, vas a generar ventaja. Ahora, los pusiste a todos. Bueno, márqueme la diferencia con ese pase filtrado. ¿Sabes qué con ventaja nada? tiene? ¿Sabes qué ventaja tiene Palermo? Yo creo que la directiva tiene que ser muy inteligente. La directiva tiene que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos, pero darle la oportunidad a Palermo de que vaya probando bien ya. Y su examen final es terminado el campeonato de apertura. Si no le encuentra al equipo, no encuentra el equipo Palermo, creo que Olimpia tiene que buscar otro destino, tiene que buscar otro director técnico. Porque estos son los partidos en los que él puede ir probando, haciendo esas combinaciones, todo lo que estamos hablando, que vos decís, Dani, no, tiene que distorsionar el equipo si juega Rúa, no, que juegue, yo proponía al equipo que el doble 6 con los 2 puntas, más Rúa y Derli González de falso 9, acá estuve pensando un momento, y si Prato juega ya de 9-9, así, ahí, parado como para definir nomás, para no salir a buscar la pelota y no está rindiendo, ¿verdad? O sea, a lo que voy es que Martín, que le digan a Palermo, hermano, trabajás ahí, buscar ya el equipo, o sea, ¿cómo decirte? Te traigo el auto y arreglámela bien nomás, no me vaya a querer entregar así, que dame una vuelta, pues no, volver a ajustar otra vez, después vuelva una vuelta otra vez, no sé si a ustedes le pasó, yo a Chu no creo que le pase, ¿verdad? Pero que vos date una vuelta, después volver otra al mecánico, estamos hablando siempre, el mecánico a veces le dice, no, vos sabés que le decimos, no, nego bien, será, no, bueno, espérate, voy a ajustar otra vez. Yo no creo que después la anécdota que contaste la semana pasada. Hacemos otra vez la vuelta, y así está toda la semana te va, no, le falta este repuesto, le falta este ahora, no, vos sabés que ahora encontramos un poco, y viene así el mecánico con una cara de suspenso, te dice, vos sabés que encontramos, fulano fue el que encontró, dice, le muestra a su secretario, ¿verdad? Está tomándote, el tipo ahí, tranquilo, espectacular, nuestro café, está tomando, no tiene la culpa de él. Dice, mira, él encontró, vos sabés que, Bruno, este repuesto es lo que necesitamos, te dice, en serio le digo todo, ¿y cuánto cuesta? Y no, 2,5 nomás costar, le dice, pues yo te puedo conseguir unos 200, te dice, adentro ya está bien, vinela. Y pone otra vez el repuesto, y después, vamos a probar, vos salís ya todo, ahora sí, por fin, y salí, y ¿cómo era la historia de esa mujer? Chiqui, bueno. Entonces Martín Palermo es ese mecánico ahora. Tiene que la puesta a punto de este auto es hasta terminado el campeonato de apertura. No sé qué piensan ustedes. Siguiendo tu ejemplo, creo que omitiste algo que vos dijiste. Creo que la vez pasada, después de escucharle a Coto Nogués, hay un pero. Sigo con tu ejemplo del cliente y el mecánico. Arreglame
pero esto no me toques. Es el caso de Derlis González. Vos acabas de decir, él tiene que seguir jugando. Sí, no, claro, claro. Si vamos a una cuestión de un diagnóstico completo, te digo, señor, esto, capaz tengo que reemplazar en este momento. Pero yo creo que lo de Derlis pasa por algo institucional. ¿Se entiende? Porque mira que en ese ejemplo... Es futbolístico, yo creo que a Derlis... No, institucional en el sentido que él no entra en la evaluación del rendimiento del pero día a día. Pero más vale que no entre, Dani. Es bueno, que él es un jugador comprobado. Ella es una marca. O sea, no estamos hablando de un jugador experimental. Acá él tiene que poner... Prato no es Prato de la época del 2019 de River. No, me venga con esa... No, vos pusiste el tema del repuesto. Pero traje el de como el de tu... Entonces, por eso te dije institucional. Porque del lado del mecánico te puedo decir... Todo menos Derlis, el resto haceme, moveme, todo lo que... Derlis que juegue, porque Derlis... Porque, quiera o no... Con Derlis renovaron... Bruno, quiera o no, el Olimpia de Palermo ha ganado muchos partidos en la recta final. Luqueño, 2 de mayo, ayer. Se da la particularidad que Derlis suele estar afuera ya. Voy a resumir lo de Derlis. Hambre para hoy, pan para mañana. Perdón, ¿cómo es eso? Y hambre, al revés, pues, pero te digo, es hambre hoy y pan para mañana, porque vas a... No. ¿Por qué creyeron que yo No. ¿Por qué cree que no existe? Entonces, si hoy hay hambre, no hay mañana. ¿Por qué cree que...? O sea, yo entiendo lo que quisiste hacer, pero no. No, es que vos vas a ir poniéndole a punto y a lo mejor vas a hoy sufrir, vas a tener hambre, y bueno, pero vas a recoger después con Derlis. Pero eso te estoy diciendo. Creo que necesita fútbol, ahora sí no. Y eso está ocurriendo ahora, o sea, por eso les dije. El resto cambia después, el resto hace cambiar. O sea, Derlis intocable. Busque nuestro mecánico Palermo la solución. Porque, a ver, para que la gente... Por eso dije, los partidos, o sea, Palermo le está dando los minutos, pero... Él lo saca en esa recta donde Olimpia está ganando los partidos con Palermo. No, es intocable. Acá estamos hablando de la titularidad. Por eso hace rato cuando Fabio dijo los 4 afuera. Cuando decían los cuatro vencidos. El sub-19, Prato, Arrúa y Derlis. Lo que vos decís es... Fabio no. Si vamos a una cuestión de rendimiento, lo que él dice no es descabellado. Espera un poco, Bruno. Por culpa de Derlis, Palermo ya insistió en varios esquemas, demasiado dibujo ya hizo. ¿Y cuál es el sello de Palermo? Yo te pregunto, ¿cuál es el sello de Palermo con Olimpia? ¿Ganar sobre la hora? ¿Esperar un accidente o un error o un regalo de Anthony Silva como ayer? Ayer el partido no estaba para que gane Olimpia, si no fuera por el... Estamos de acuerdo, bueno, Olimpia jugó mal. Sí, viene jugando así. El primer tiempo... Si no era por este chico Thiago Caballero o Gustavo Caballero, Gustavo Caballero cansaron de desperdiciar. La velocidad que tiene este Gustavo Caballero, pero si baja esa velocidad en el momento que tiene que definir, va a ser un jugador que va a aportar muchos goles a su equipo. No, pero ayer iba a ser un galo, parece. La corrida, la zancada que tiene, impresionante. Y el partido... Él necesita más cancha, no tiene que ser 105, él necesita... 210 metros necesita de cancha. Todos los partidos que ganó Palermo fueron con un drama impresionante al final, pero una no novela. Por eso que vas a hacer, no quiero que vos seas cirujano, hermano. Vos vas a hacer una extirpación de todo lo que hay, a lo mejor sea un órgano que... Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 12 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. Palermo hizo 20 puntos de 30, me dice Tomás. Gracias, Tomás. Olmedo estaba perdido, me dice otro acá. El lateral derecho. Pregunto, a Manolo Jiménez le preguntaron sobre Enzo Jiménez. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. En este mes de abril, elegí la potencia al mejor precio. Encontrá tu moto Taiga favorita con increíbles descuentos en cuotas,
Moto Taiga. Entérate más de la promo visitando tu sucursal Inverfin más cercana o siguiéndonos @Inverfin. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.040 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. En este mes de abril, venía Sueñolar y renova tu descanso. Con la compra de nuestros somieres de la línea Dormilar Primus Ferro Unisonos, te llevas una cabecera de regalo. Además, aprovecha el 40% de descuento en somieres, living y muebles nacionales más 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación. Sueñolar, sentí tus sueños. Quinta victoria consecutiva de Cerro Porteño. ¿Jugó bien Cerro? ¿O se desnaturalizó demasiado con la expulsión de Domínguez? Yo creo que arrancó bien, un partido combatido, peleado, hablado. No le me preguntaba parece que de Enzo Jiménez. Me dice, no, nosotros estamos escuchando atentamente en la conferencia. Que no hubo, claro. Sí, y me parece que otra vez sacó cosas positivas. El gol de Churín, porque cuando estamos hablando de Derly González en Olimpia, Churín era más o menos igual, ¿verdad? Incluso creo que Benru contó que igualó a Nino Rúa, nada más y nada menos. Sí. Una marca muy buena, creo que 68 goles llegó Churín. Sí. Y no jugaba bien, pero vos siempre decís que querés tenerlo adentro, ¿verdad? Pongo lo mismo que Derlis, quizá con un equipo como el Cerro que funciona mejor hoy que el Olimpia. Pachi tuvo un buen partido de vuelta, confirmando la levantada, los extremos bien, y Turbe que no tuvo ni un momento. No. Pensando en el equipo de Fluminense, Baez y Brock tuvieron una noche demasiado tranquila, porque no solo en el 10 contra 11, sino 11 contra 11, casi no tuvo delanteros. 2 de mayo, jugó mucho por los costados, pero no hubo problemas al área, no recuerdo una peligrosa contra Jam. Entonces fue lo que pareció un partido complicado, fue un partido que se jugó en serio, pero que en todo momento se lo tuvo controlado. Claro, queda la duda de cómo hubiese resistido 2 de mayo con 11, ¿verdad? Pero a lo sumo, más que desvirtuara, sí fue un facilitador, y más por lo nervioso que estuvo el 2 de mayo, con lo del técnico, porque después del gol de Churín, Cerro estuvo muy cerca ya marcar el segundo, que hubiera sido ya más lapidario. Y en el caso de la parte ofensiva, en la defensa sí me parece que Brock también, Pedro Juan le dio eso, y marcábamos la transmisión, el tema de la salida. O sea, por fin fue el partido donde también le daba salida, con pelotas largas, medianas y cortas. Y yo el lunes pasado acá apuntaba por lo de Aguayo, y me acuerdo que siempre Aguayo terminaba por terminar con sus centros contra Ameliano. Y hasta colocábamos el ejemplo del fútbol internacional. Ya no se centra cuando no hay ventaja, y yo creo que el viernes Aguayo pero absorbió de forma perfecta eso, porque casi nunca tiró centros por tirar. Era cuando había ventaja. Me viene a la cabeza la jugada donde Cecilio se lanzó y quedó medio bollando el balón, y el mismo gol. Fíjense que es una jugada que tiene Aguayo, y capaz, si hubiera estado en modo ameliano del domingo pasado, centrado otra vez. ¿Qué hace? Levanta la cabeza, ve que no hay ventaja allí, retrocede, le da a Pachi, y Carrizo le mete esa gran asistencia para el gol de Churín. Destacar eso. Ahora, ya pasaron 3 días mirando lo del partido del jueves. La gran pregunta es, ¿cuál es la prioridad de Cerro y de Manolo para el partido contra Fluminense? ¿Es puntuar o ganar? Y dependiendo de la respuesta de ese verbo, es armar el equipo. Porque quieras o no, Aguayo o especialmente Carrizo, si vamos a lo que hicieron en el plano local para esta racha de 5 triunfos consecutivos, podría ser titular. Ahora, si la idea es no, acá tenemos que sumar, acá tenemos que evitar la derrota para llegar bien posicionados a los siguientes partidos contra Alianza Lima y contra Colo-Colo, pones el mediocampo de Chile, pones a Fabricio, a Morel, a Wilder, y colocas a tus 2 extremos, que son Cecilio e Iturbe. Pero yo creo que va a depender mucho de lo que sea la pero consideración. Dani, que en principio puntuar. Entonces tiene que jugar el mediocampo que te dije. No va a ser mal resultado un empate contra un equipo que, si bien es cierto, a lo mejor no está en su mejor versión ahora,
pero que es superior en cuanto a la capacidad técnica y hay que tomar ciertos, me parece a mi modo de ver, ciertos no recaudos. es, o sea, pero a mí me gustaría que se juegue por Aguayo igual con ese mediocampo de 3 volantes. ¿Por qué no? Pero entonces, ¿a quién lo sacas? ¿Lo sacas Cecilio o Iturbe? Iturbe. Cecilio Aguayo. Tiene Por si otro retorno. Quiera o no, Iturbe y Cecilio, o sea, más allá, cuando hablamos hasta del físico del jugador. O sea, Aguayo todavía está en formación. Sí. Pero, o sea, vos decís, yo tengo como prioridad no perder, pero quiero que arranque Aguayo. Sí. Porque yo soy de la idea. Si pero Manolo con esa me dice, figura de 3 volantes que va creo que va a... Como de 3 volantes y después... y 2 extremos y un él punta. quiere Aguayo de extremo en vez de Iturbe o a Cecilio. En lugar de Iturbe. Pero ¿y los 3 volantes quiénes son? Y los más combativos, Fabricio, Morel y Wilder. ¿Y el Pachi no entra? Y eso es lo que le digo. Tenés para recorrer... No, está bien, pero el Pachi no entra, Ariel. Yo creo que es más Pachi que Aguayo, pero si Manolo dice, no, yo quiero acá empate, o yo no quiero perder y quiero utilizar los últimos 20 minutos para meter a Aguayo y a Pachi. Entonces, bueno, jugada está exagerando, lo mete a Piriamota también. Es que ahí ya muy cuadrado. No, claro, pero es como exagerando. Es que de alguna u otra manera sabemos todo que no va a ser un juego desafiante de Cerro. Desafiante, digo, de salir a atropellarlo al rival y todo eso. Entonces, me parece que voy con Dani desde el punto de vista de que hay que tomar recaudos, equilibrar el juego y después, ¿sabes claro, qué voy, Fabio? también. Voy a una lógica muy simplista. Si Manolo puso ese mediocampo contra Alianza Lima, ¿por qué, entre comillas, te harías el loco contra Fluminense? Así mismo. Pero yo quiero hacer una rectificación, porque es cierto lo que dice Federico. El momento de Pachi está levantando muchísimo. Pero en el plan... Claro, ahí va a faltar él. Y se convirtió Pachi en algo que me parece no tenía antes. Asistidor de larga y media distancia. Él hacía. Es que el pero partido ahora porque antes era él filtrar pase, asociar el juego en espacio más reducido o algún desequilibrio individual. Pero ahora está repitiendo patrones, inclusive con la tiene zurda. llegada, hasta tiene llegada y en un momento. Y es un buen momento. O sea, va de ganando Pachi. segunda pelota que dejan ahí la defensa contraria. Es un buen momento. Y si recurrimos a Aguayo o hacemos esa figura, Dani, va a quedar fuera Pachi Carrizo. Es que por eso te decía. O sea, lo que pasa es que el Cerro del plano local, Manolo, por eso marcaba la complejidad o la dificultad que tenía en la previa del partido en Pedro Juan Caballero. Fíjate que el mediocampo venía siendo, por ejemplo, sí o sí jugaba Carrascal más Pachi. En Copa Libertadores ninguno de los dos era titular. Y la vez pasada en Pedro Juan fue una especie de mix porque fue Morel con Fabricio más Pachi. Ahora, volvió otra vez al campo internacional. Pachi sin pelota, lo que recién hablábamos acá cuando mencionamos lo de Olimpia y lo de Arrúa. Es un jugador a quien le cuesta el retroceso. Más allá de que quiere, no. Y por eso él no fue titular. Ni en Santiago y no fue titular contra Alianza Lima. Vos dirás el momento, sí. Pero además del momento, porque si vamos al momento, hubo otros jugadores que tampoco levantaban en el plano local que fueron titulares. Entonces yo creo que esa es la gran disyuntiva y uno cree que Manolo no desde el vamos, sino que ir llevando el partido y capaz en los últimos 20-25 minutos meter a estos jugadores que sí, para mí la levantada del Cerro, especialmente en el factor ofensivo, tiene mucho que ver con lo de Pachi Carrizo y el Chico Aguayo. Las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbre tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbre. Elegí Exbre y llega más lejos. Exbre en las mejores tiendas del Paraguay. Paga a través del Post Dinelco y gana premios increíbles por cada compra igual o superior a 100.000 guaraníes que pagues con Post Dinelco. Te podés ganar viajes a Brasil, Cancún, Punta Cana, Aruba y un auto 0 kilómetro. Carga tus datos y el número de boleta en www.promosdinelco.com.py para generar cupones. Si pagas con QR doble cupón, hazlo diferente con Dinelco. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido que
quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocinar nunca fue tan fácil. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y repasamos todos los resultados registrados en esta 14ª fecha del torneo Apertura. Sol de América perdió ante Sportivo Luqueño 3-0, se dio la salida de Humberto García. Ángel Martínez, técnico interino en el Danzarín. El 2 de mayo perdió ante Cerro Porteño 2-0. Ameliano le ganó a General Caballero 2-0. Libertad 2-0 sobre Trinidense. Tacuary y Guaraní en un partidazo terminaron 4-4 el encuentro, y Nacional cayó sobre la hora ante Olimpia 1-0. La tabla dice que Libertad suma 32 puntos, el líder de la clasificación. Cerro Porteño 26, Olimpia 25, Luqueño 22, 2 de mayo 21, Guaraní 18, Ameliano 16, Tacuary 15, General Caballero y Sol de América tienen 14, Nacional con 10, último Trinidense con 7. La próxima fecha del campeonato tiene estos partidos, la 15ª. Estamos hablando del duelo entre Trinidense y Sol de América, viernes en el Martín Torres, 19:30 horas. Para el sábado, 2 encuentros, 2 de mayo recibe a Libertad en el Río Parapití a partir de las 17:30. Luqueño recibe a Tacuary en el Feliciano Cáceres a partir de las 20 horas el sábado. Para el domingo, 3 partidos. Atención, Olimpia vuelve al estadio Osvaldo Domínguez. Por primera vez se va a utilizar con ese nombre el estadio. Olimpia Ameliano, estadio Osvaldo Domínguez Did, domingo 17:30 horas. En ese mismo horario, el domingo, va a estar jugando Guaraní ante Nacional en Dos Bocas, 17:30 horas. Y Cerro Porteño va a jugar de fondo el domingo ante General Caballero, pero en partido que se va a jugar en el Defensores. Está marcado este encuentro, 20 horas, Cerro General Caballero. ¿El domingo? Sí. ¿Por qué no le...? ¿Por el tema del concierto? Ah... Estarán preparando porque el concierto es el jueves. Y no, eso hay que... Y se fijó para el Defensor del Chaco el duelo ante General Caballero. Hablamos... Espera un poco, Fabio. Perdón, a ver. Vamos a acabar, Iván, por eso te preguntaba. ¿Cerro juega...? El domingo. Cerro y Olimpia juegan el domingo. Se fijó para el Defensor del Chaco ya en su momento en la reunión, pero... Es más, de ese partido le había hecho... ¿El domingo a qué hora juega Cerro? A las 20. 8 Defensor del Chaco. Sí. No, porque estoy recibiendo una información que me... No, sí, pero puede ser porque mira, me entró la duda. No, pero tiene razón. Acá dice la nueva olla. Sí, por eso, pero espera un poco, espera un poco. Oficiales, salvo que por el camino cambiaron otra vez, pero... el lunes juega Olimpia. ¿Al final? ¿Se modifica? Lunes Olimpia, Defensor del Chaco. ¿No llega para uno? No. Mira, un poco eso. Lunes Olimpia, Defensor del Chaco. Por eso te quería, porque eso no, me dijeron cambió, para uno no juega, y dije, entonces, ¿cómo si Cerro juega en el Defensor del Chaco va a jugar, a uno va a jugar Olimpia, dije, ¿verdad? Mira. Y lunes Defensor del Chaco. Bueno, esto es para destacar entonces. Olimpia lunes... no va a jugar en su estadio todavía. Lunes Defensor, ¿a qué hora ya? Y cuando es partido en solitario suelen fijar 19:30, salvo que por ser Olimpia lo pongan puede ser. Pero... Y lunes medio feriado ya lo... lunes 29 de abril, ¿verdad? Tenés razón. Pero bueno, no juega en para uno, o sea, no vamos a tener los equipos grandes el mismo día. Correcto. Acá ya envía la APF el boletín. A ver. Olimpia Meliano, lunes 29 de abril. Defensor del Chaco a las 19:30. 19:30, correcto. O sea, Cerro juega el domingo y Olimpia juega el lunes. Defensor del Chaco. No juegan para uno. ¿Y cuál es el motivo, Federico? No sé. No Puede ser. Porque me estaban diciendo justamente, por eso preguntaba cuándo jugaba Cerro, pero no hay problema hacer el lunes entonces el partido de Olimpia en el Defensor del Chaco. Muchas gracias a Juegos Latinoamericanos Olimpiadas Especiales Asunción 2024. Nos enviaron acá, feliz día del periodista. Muchas gracias a Olimpiadas Especiales Latinoamérica Late. Acá nos enviaron una agenda muy linda realmente. Muchísimas gracias por el gesto.
¿Qué más tenemos, Fabio? Vamos a escuchar al doctor Osvaldo Isfrán, jefe médico de la selección paraguaya de fútbol, esguince de tobillo grado 3, Diego Gómez, y explica el plazo de recuperación que va a tener el volante de la selección paraguaya. Como vimos, Diego tuvo un traumatismo a nivel del tobillo derecho, se le hicieron unos estudios en Miami y el reporte que tengo del club mismo y también de Diego, su lesión es un esguince grado 3 con una muy pequeña avulsión ósea, lo cual significa un pequeño desprendimiento del hueso que no reviste una gravedad y tampoco necesita un procedimiento quirúrgico. La expectativa, según el reporte del club de Miami, es aproximadamente 4 a 6 semanas de recuperación, ¿verdad? Va a tener su periodo de tiempo de reposo y posteriormente va a comenzar un protocolo de rehabilitación, de fisioterapia. En la intermedia se jugaron 6 de los 8 partidos, hoy hay 2 partidos más. Los resultados de esta tercera fecha: Rubio Ñu y Recoleta empataron 2-2, 3 de febrero y Martín Ledesma empataron 1-1, Resistencia cayó de local ante Tembetarí 2-0, Colegiales cayó de local ante Guaireña 1-0, Fernando de la Mora le ganó a Encarnación 1-0 y en este caso Independiente de Campo Grande le ganó al 12 de junio de Villa Ayes por 1-0. Hoy San Lorenzo enfrenta a Pastoreo 17:15 horas y Santaní recibe a Carapeguá a partir de las 19:30 horas. Recoleta es el líder con 7, Tembetarí tiene 6, al igual que Resistencia, y Fernando de la Mora. Guaireña tiene 5, San Lorenzo 4. Si hoy gana el Rayadito, va a alcanzar a Recoleta y va a ser también uno de los líderes en la división intermedia. Hablamos con el colega brasileño partidario del gremio, Rodrigo Olivera, y nos habló de lo que tiene que ver con la presencia de Franco Cristaldo en la selección paraguaya a punto de naturalizarse. Cuando Grêmio tuve un periodo sin partidos, hace un mes Cristaldo viajó a Asunción para naturalizarse y seguramente que un jugador como Cristaldo, si está naturalizando, es pensando en la posibilidad de jugar por la selección. Si Franco Cristaldo es no solo titular de Grêmio y camisa 10, como uno de los mejores jugadores de Grêmio hoy. Y seguramente la afición de Grêmio va a quedar muy triste si perder Cristaldo para selección de Paraguay durante la Copa América. Estoy seguro que Cristaldo, con la performance que está teniendo por Grêmio, va a ser uno de los mejores mediocampistas ofensivos de Brasil y estoy más seguro que Franco Cristaldo será muy importante para el equipo de Paraguay si el proceso de naturalización quedarse listo antes de la Copa América. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 guaraníes más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. NP Medicina Estética, hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas. Tu transformación comienza aquí. NP Medicina Estética. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol nutre tus emociones. Insecticidas en aerosol Knockout, exclusiva fórmula que elimina rápidamente todo tipo de insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Insecticidas Knockout, alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente, con el sello de garantía base.
La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Ya estaban hablando hace rato el tema de Matías Rojas y su situación cada vez se dilata en cuanto a la posibilidad de jugar con el Inter Miami, porque mientras siga el litigio entre el jugador Matías Rojas y Corinthians, no va a poder debutar todavía con el Inter Miami, más allá de que ya se lo vio con el uniforme del club en el partido que jugó el sábado el equipo de los Estados Unidos. Esa es la situación actual de Matías Rojas. Información de buena fuente, Fabio, Sí. audiencia y compañeros. Contra Meliano se va a jugar el lunes 8 en el Defensores. Eso ya lo informamos. Sí. Todavía no está el empastado de para uno. ¿Está bien? Bien, bien. Correcto. Bien. Entonces La causa. con esto Libertad juega el miércoles contra River y el viernes tiene que viajar a Pedro Juan para jugar contra 2 de mayo y Cerro juega el domingo contra General Caballero de local en La Olla. No, en el Defensores. ¿En el Defensores? Cerro no juega en su casa por el tema del concierto. Se está preparando para el concierto. Por eso, si Cerro hubiera jugado en La Olla, Olimpia Meliano se hubiese jugado en el Defensor ese domingo. Que escuché esta mañana, Federico, vos estabas contando que no viene Shakira al final, a la Nueva Olla. No. Y como dijo la otra vez Zapac, cierran los contratos que hicieron ahora con el concierto del 2 de mayo. Porque si bien es cierto, son diferentes productores los que traen a los grupos, todo sale de Brasil. Brasil ofrece acá, ¿verdad? Y ahí va G5, Nico García, RPM, y ahí traen, pero nace de Brasil el tema, y el contrato de Cerro justamente con la empresa brasileña. Ahora me dijeron que Karol G un poco más barato, $150,000 Karol G. Quiero que transmita nomás mi indignación. ¿En qué sentido? Pero ustedes decían, hoy es gratis el concierto de Madonna. No, es gratis, Federico. Yo, por ejemplo, voy a pagar la propina de Madonna del mozo. Por lo menos eso. Porque le trae un banco que cumple 100 años. Sí. Y yo soy aportante de ese banco. Entonces, no es que viene Madonna, le va a cobrar a ese banco no sé cuántos millones de dólares. No, claro, no. Y después el banco promociona y dice, no, gratuito, se va a hacer en Copacabana, Claro. y va a haber un despliegue. Unos años después, porque la otra vez fue el aniversario de Copacabana, eran los Pero Rolling gratis Stones, no es, ve. 1 millón, no, pero para la persona que está ahí, vos, por ejemplo, que fuiste varias veces ahí a hoteles sobre la Avenida Atlántica, te bajas a tu hotel y te vas y No, pero todo, con bueno, pero en todo Fiorella, caso con- gratis no es. Acceso libre sí. No, Porque pero se gratis, ¿sabes qué? entiende, No, se espérate. entiende. No. Yo Si vamos a soy- comenzar a hablar yo ahora ya con soy- esa término, está Yo pago bien. tarjeta, pago préstamo. Sí, Entonces, sí. yo estoy colaborando con Madonna, hermano, para que vos te vayas a llegar a Tirol, a lo mejor si vos no sos de ese banco. Claro. Pero ya no, ese es tu problema, ese no es el problema tuyo. ¿verdad? Ni debería Pero ser, lo por que favor. te digo, pero lo que te digo nomás es que gratis no es gratis. Itaú, perdón, se me escapó. Epa, vos querías meter el chivito, ¿eh? Quería meter el chivo. No, se me escapó, perdón. ¿En serio? Pero sí, a ver, Encima corto, es lo corto. que pasa es que teóricamente tiene razón, pero es, digamos, una preocupación que no tiene el pueblo, ¿verdad? Es como Claro. usted dijo, aportante del banco. Sabes que el pueblo, quiero que te quiero trasladar mi préstamo, hermano. No, pero ese... Los muchachos estos que bajan del morro ahí para ver, no está preocupado por ver quién No, es. y alguien también me dijo cuando yo le comenté, yo también soy cliente, me dijo, yo tengo mi tarjeta y de 1.500.000, o sea que yo también voy a pagar, aunque sea un día de la propina del mozo de Madonna. Claro que sí, le dije, todos aportamos para que Madonna venga, le dije. Pero esa es la cantidad aportante que tiene en Brasil de ese banco, Sí, bueno, por favor. claro que sí, acá mismo en nuestro país. Bueno, para ir cerrando el Bueno, Y acá no después de internacional, ustedes, ya que estamos, A la costanera. Sí. para cerrar el bloque internacional, hoy juegan Milan-Inter. Milan Sí. es local, en San ¿Viste Siro. quién es candidato a dirigir Milan? Sí, Sorpresivo, ¿verdad? Marcelo Gallardo. No. ¿Quién? Ahora publicaron que irían por Mauricio Pellegrino, el Pellegrini, el argentino. No. Sí. Pellegrini. Sí, el señor El Canoso que estuvo en Él es chileno. chileno, El claro. ingeniero Pellegrini. El ingeniero Pellegrini. Ah, no, que Perdón, bien, chileno. está bien. Sí. No, porque Pellegrino no dirigió muy poco en Europa. No, Mauricio. Pellegrini. Pellegrini. Sí, el chileno. El ingeniero. El ingeniero. Capo, el capo, Canoso, chileno. ojo azul. Él fue a Europa y nunca más volvió. Sí, ese mismo. Incluso Chile lo llamó la selección mucho tiempo y no. El técnico del Estuvo en el Real Madrid, en el técnico del Real Villarreal. Villarreal. Aquel Villarreal que llegó a semifinales. Sí.
Bueno, 14:45 hoy Milan Inter. Si gana el Inter, se consagra campeón esta tarde. 14:45. Vamos. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Echubón, deliciosamente natural. Este domingo 28 de abril, comprando un pechogón al espiedo de tu pollería preferida, llevas de regalo un caldo de gallina Maggi. Entérate más en @pechogonpy y @recetasnestlpy. Ven a la feria de usados de Itaperubilla. Encontrá tu primera SUV en la casa central de Ford sobre Madame Lynch de 7 a 18 horas. Precios y cuotas increíbles te esperan. Llama al 021-671-900 para más información, no te lo pierdas. Te esperamos en Itaperubilla. Base cuenta con la línea completa de productos para piscina, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Brindale el tratamiento adecuado para mantener el agua en excelente estado. Encontralos en diferentes presentaciones, polvos o líquidos. Base, un mundo de limpieza. Llegó Vale Otra de Pilsen. Casa Promos, llegó su momento porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes y etiquetándonos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Paranaense salió campeón, el nuevo campeón, nuevo monarca, cortó la racha del presidente Franco, campeón del futsal entonces este año. Hablando y buscando también el siguiente deporte, aparte del fútbol, campo, digamos, ¿cuál sería el siguiente? El futsal lleva mucha gente. Una locura. Qué lindo sería transmitirlo por ABC Cardinal. No, pero ya hay mucho, hay torneos internacionales. No van a poder, demasiado fútbol, ya es mucho, un abuso. Ya no van a poder, mira, o sea que no están irónicamente Diego y Leti. Primero que no es futsal, es fútbol de salón, ¿verdad? Pero como eso carronamente nos dicen, ¿verdad? Que hay demasiado partido, ya no vamos a dar si transmitimos fútbol de salón. Mañana, pues no quieren tirar fútbol de salón también ya ahora. Una locura. ¿Quién nos iría a transmitirlo por ABC Cardinal? Bueno, ya hay mucho, hay torneos internacionales. No van a poder, demasiado fútbol. Bueno, gracias Diego, tranquilo. Vamos a hacer también nosotros un tourcito, hermano. Tour de la Chipa. De la Cangüe. ¿Qué cosa? Tour de la Chipargoya. Tour de la Butifarra. ¿Cómo meter este tour del Quincho del Robo, tranquilamente, claro. Sí. Pero hoy estaba fresquito Marinero, ¿ya? Fresquito. Y que si sábado domingo no hizo un carajo. Qué agresivo, este es el soldado más agresivo. Sábado domingo. Yo le dije bien, porque estuve hablando con él, me dijo que era socio vitalicio de Libertad. Pues le dije, ¿cómo van a cobrar la entrada a ese precio? Le digo. Sí. Y a Libertad le interesa a los socios, no más fue. ¿Sí? Entonces, socio vitalicio, dije. Recibió una plata y pagó todo lo que le quedaba y es socio vitalicio y entra tranquilo. Qué buen partido hizo Lorenzo Melgarejo. Qué Muy bien. Qué jugador, que este fue uno de los jugadores que fue desperdiciado en la selección, ¿verdad? ¿Te acuerdas que mucho tiempo pedíamos por él? ¿Te acuerdas? Ahora se está recuperando porque llegó a perder el puesto y todo en Libertad. Ahora en el arranque de la apertura. Pero ahora sí está de vuelta, como dicen los técnicos, a punta de pie. Cuando está el jugador encendido. Y esa jugada que hizo fue distintiva porque tenés que saber hacer ese sobregiro donde no le das tiempo ni espacio al rival para reaccionar. Hasta ahora, en 2 frentes de batalla te estoy ganando. Sí, ¿en cuál? Una lo es contundente, Edu, ni su jopo se ve más. No, las pasadas en el banco no lo convocaron. Bueno, 2, Libertad sostiene el ritmo, hermano. Ganó Cerro, presionó. Hay casos. Pero según vos, 2 de mayo iba a ser durísimo y que Cerro no le iba a ganar 2 de mayo. Ganó también. Entonces a media ahí tu ganancia pero en todo caso, ¿verdad? Pero te dije, el problema son Cerro y Olimpia. Y apenas ganó Olimpia. Pero tenías así como venía, no iba a ser rival que pudiera pararle a Libertad. ¿Y Libertad con quién juega ahora? A 2 de mayo. Ahora va Pedro Juan el sábado. Pero Domínguez no va a jugarse, el medio equipo de Domínguez. Juega bien Domínguez. El volante. Según lo que dijo su técnico, ¿cómo es? Va a jugar con uno menos. Va a haber otra... Su presidente, mejor dicho, Hugo Romero. Va a haber otro hecho. Sí. Y el número 9 que jugó contra Olimpia también, ¿por qué no estuvo?
tanta potencia, ahora giraba. Cáceres, Matías. Cáceres, no tuvo. Yo creo que hicieron por el tema del Ni siquiera- sub-19. pero tampoco estuvo en el banco porque la alternativa tampoco lo metieron ahora, está lesionado. Melgarejo es sub-19. Porque ese una fuerza tenía. Cáceres. Y porque 2 de mayo es el colero en materia de sub-19. Sí. Mira que están por no llegar, ¿eh? O sea, tendría que jugar casi todos los partidos del sub-19 del equipo que es revelación del torneo. Y Tacuarú, Guaraní fue un partido increíble. 3-0, 15 minutos ganada Tacuarú. 3-1 termina el primer tiempo, ¿verdad? Primera vez que a Chiqui le pasa en contra esto de 3 goles en 15 minutos, porque él fue del otro lado cuando dirigía a Rubioño contra Olimpia. Sí. En aquel 2010 donde también 3-0 ya se habían colocado en el Defensor del Chaco. Cuando era invicto Peric. Arquero invicto era Camacho no era que así. Sí, Robin Ramírez, Nelly Cardoso y Camacho. Le hizo a la Olimpia. Y así fue la secuencia, 5 minutos, 10 minutos y 15 minutos en el Defensor del Chaco aquella vez. Pero llegó a estar 3-3, después 4-3 Tacuarú 92 y 93 4-4. No, fue una cosa de loco. ¿Cómo está el tema del descenso, Fabio? Vos ya metiste eso. El tema del descenso en estos momentos es Sol el último, que tiene un punto de promedio, y Tacuarembó 1,098. Hoy descienden los dos, Tacuarembó y Sol de América. Un poquito más arriba, respirando, pero apenas General Caballero con 1,117 y quizás Ameliano un poco más tranquilo, 1,215. Hay que ver si no es tipo récord de un equipo que haya cambiado 2 veces de técnico después de la fecha 14, ¿eh? Vamos al tránsito, Fabio se nos queda tranquilo, cumple Egar y hablamos en la recta final del partidazo ayer será, de Real Madrid y Barcelona. ¿Está bien, muchachos? Sí, señor. Por favor, dale, Obi. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Estamos viendo en Estados Unidos, entre Manuel Domínguez y la salida a Rodríguez de Francia, hay un semáforo en esa zona que da acceso justamente para ir ya tomando Félix Bogado. Hay un tráfico importante para poder cruzar el semáforo en esa zona. Estados Unidos, entre Manuel Domínguez y Rodríguez de Francia. Y no te olvides pasar por tu Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema energética y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad de su seguridad, venta libre en farmacias. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis. Agua mineral alcalina, pedilos en tu punto de venta más cercano en fruticaonline.com. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu más cercano, Ceneu Centro Automotriz. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CeneuPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo, ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que puedes farrear hoy.
Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo. Y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Cumplimos con todos, ¿verdad? Sí, señor. Mourinho dijo: no tuve el nivel de apoyo que tiene Ten Hag. Me fui triste, el tiempo me dará la razón. En Manchester United todavía hay jugadores que yo no quería hace 6 años y que representan lo que no considero el mejor perfil profesional para ese club. Firma José Mourinho, de Telegraph. Sí. Bueno, ¿vieron el Real Madrid-Barcelona? ¡Qué partidazo! Antes, Sí. Bruno, el Inter Miami actualizó Sí. lo que tiene que ver con Diego Gómez y su situación, en donde habla de que el proceso de recuperación ha empezado y se espera que esté de baja durante aproximadamente 6 semanas. Lo que nos adelantaba el doctor Isfran, entonces se confirma con esta actualización. Vos sabés que alguien me dijo viendo el partido ayer, parece de PlayStation. No se equivocan los jugadores en los pases. El Real Madrid. Mala imagen, ¿verdad? Todos juntos, sí. Y hablando de eso, el presidente de Hoy Barcelona va a pedir la anulación del partido y se van a pedir el audio VAR, todo. Piden que sí, y entró la pelota. Si se confirma que entró. Ellos, a ver, entró la pelota, muchachos. Y en Boca River lo mismo, también hay una jugada. Pero en Boca River no entró. No entró toda. No entró toda. Bueno, ellos van a, espera, para informar nomás, ellos piden que se les pase, se les provea todos los audios, todos los informes, todo, ¿verdad? Si entró la pelota plenamente, van a pedir la repetición del partido de Real Madrid-Barcelona. Que yo recuerde alguna jurisprudencia en Alemania, una sola vez se repitió un partido. Una final de Copa Alemania en el 94. Fue unos días antes del Mundial del 94 y causó mucha polémica porque la FIFA prohíbe repetir partidos, sea cual fuese el resultado, el grado de robo que considera un equipo, prohíbe. Acuérdate que Francia e Irlanda pidió lo mismo cuando Francia lo elimina con la mano de Henry, ¿verdad? Que fue muy llamativa. No, creo que se cobraron gol una pelota que había ido afuera. Sí. Y lastimosamente esta jugada del Barcelona no es la misma de la de Boca, porque la de Boca al final se pudo esclarecer porque en la imagen se ve que Chiquito saca antes de que pueda pasar totalmente. O sea, desde adentro ya sacó, ¿verdad? Pero no pasó toda la línea. No pasó toda. No pasó toda la línea. Pero en esta no tenemos le decía el árbitro y parece el tipo le dice: no estamos en Champions, le digo, ¿verdad? Se olvidó el Me parece que Champions. esa es la postal, porque claro, en Premier, en Bundesliga y lo que marcabas también a nivel en continental. Italia también tienen. Y ayer le pegaron a Tebas y Tebas sacó un par de, cuando mostraba escritos periodísticos donde se había equivocado la tecnología. Pero yo me quedo con esa imagen, ¿verdad? De en los dos clásicos, entre, ponerle que 10-15 minutos de diferencia, los dos, al no tener esa tecnología que es carísima, se generó el debate. O sea, debate que, por ejemplo, el año que viene, la liga más pudiente del mundo, que es la Premier, también dijeron: ¿por qué nosotros tenemos que seguir pintando con la brocha gorda o el pincel grueso el tema del offside? Por eso desde la próxima temporada van a tener el semiautomático. O sea, sí. es como decir, vamos a dejarle a la tecnología que nos diga si está bien o está mal. O si no, terminamos lo que ocurrió en Argentina y en España. Y es otro ejemplo de lo que significa el que tiene contra el que no tiene, porque los de Coventry van a decir: nosotros no tenemos VAR en nuestra liga, y el VAR nos impidió lo que hubiera sido la remontada de la jornada de un 0-3 casi a un 4-3.
Tremendo lo del Real Madrid. Qué equipo, qué jugadores. En un momento dado verlo a Toni Kroos, a Modric jugando juntos, ¿verdad? A Tchouaméni jugando de zaguero central con Rudiger. Rudiger es Dios mío, un jugadorazo. Lo de Bellingham, tremendo. Ahora, ¿qué futuro tiene el Barcelona? Porque Fermín, el que marcó, tiene 20. Yamal tiene 17. Koundé tiene cuánto, 20, 21, no sé, ponerle ¿quién me falta? Gavi, Pedri, no pasan los 20, o sea, impresionante. Después tenés ¿quién me falta? El zaguero central, Cubarsí. 6 jugadores ya le di. El que tuvo flojo, Rafinha. Sí, lo que pasa es que también lo de Real Madrid en cuanto a... Es tremenda la calidad que transmite el equipo. Y parece como que cada uno se contagie. Es como llegar ahí es porque tenés demasiada calidad y jerarquía para jugar. Y es difícil aguantar al Real Madrid realmente. En el juego, en la propuesta. ¿Qué equipo aplomado? Serio candidato a ganar la Champions. No, un equipazo. Sí. Y vos sabés que Vinicius se molestó con Ancelotti. No le gustó el cambio. Y vos sabés que le pegó el tipo espectacular porque lo mandó a Brahim Díaz, que hizo la jugada para el gol, y Lucas Vázquez, que entró, metió y después hizo asistencia para gol otra vez, ¿verdad?